¿Mejor ahora? Mejor ahora. Ok, not perfect, pero mejor. Ok. Un segundo, ingresen los invitados virtuales y ya. Ok. Voy a llamar a Les están dando entrada a los invitados del diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública del externado y CAF. Listo, ya pueden. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La idea de este evento es que sea un evento relativamente sencillo, pero aprovechando las sinergias que tenemos entre el externado de Colombia y la corporación, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que es CAF. Todos en el auditorio tenemos fundamentalmente alcaldes del departamento de Cundinamarca en Colombia, que gracias a la gobernación de Cundinamarca están realizando estudios aquí en la Universidad de Externado. Y también, y eso fue lo que comenzamos, esto es un programa de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales del Externado, pero también dijimos, bueno, tenemos desde hace varios años una colaboración con CAF, que nos ha permitido hacer este diplomado, en el cual también participan y han participado alcaldes y alcaldesas, y hay personas que son tomadoras de decisión en toda Colombia, y nos pareció una oportunidad bonita aprovechar una visita del profesor César Rentería, que es autor de un libro por el cual van a poder concursar en un rato, un libro muy importante que se publicó hace poco más de un año, sobre innovación pública precisamente. Entonces nada, con la excusa de la visita del profesor César, invitamos a Natalia Rodríguez, que es profesora también de este diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública de CAF para Colombia a través del externado. Invitamos también al profesor Gustavo Acosta, del Zapopan Zapopan Lab de México, y la idea es tener una conversación con ellos alrededor de una pregunta muy sencilla, y es ¿qué tanto valor público está generando la innovación pública? Entonces, dicho eso, le voy a dar la palabra a la profesora Alba Falconer, que es la coordinadora de la especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos del Externado, y acto seguido al doctor Pablo Rolando de CAF, que gracias al cual tenemos acceso a toda la red de estudiantes de este diplomado que el profesor David Ortiz y Laura Zapata están liderando aquí en Colombia. Entonces, adelante, Alba. No sé si este funciona. Sí, entonces lo quieres utilizar ese que es más bonito. Más bonito. Hola. Bueno, nuevamente buenas noches. Me siento pues muy feliz de poder hacer, digamos, como la apertura a este evento que tiene como título ¿qué tanto valor público está generando la innovación pública? Y creo que esto es muy importante porque a veces, y recientemente que hablamos tanto de innovación, como que pensamos en qué tanto innovamos, pero no para qué lo estamos haciendo. Entonces creo que esta es una pregunta muy importante. Quiero agradecer al profesor Gustavo Travieso porque considero que estos espacios de discusión se vuelven fundamentales para poder encontrarle un mayor sentido a lo que nosotros estamos haciendo dentro de lo público. No quiero quitarle mucho tiempo a los invitados porque sé que ellos tienen cosas mucho más importantes para decir, pero pues nada, quiero agradecerles por estar en este espacio. Desde la especialización pues promovemos estos momentos de discusión y pues muchas gracias a todos por estar acá. No siendo más, entonces les doy la palabra pues para que puedan continuar con su orden del día. Gracias.
Pablo, te escuchamos. Hola, bueno, muy buenas noches, muy buenas tardes para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, quiero felicitar a Gustavo Valdivieso por la iniciativa, que tuvimos varias reuniones para llegar a este punto. Obviamente a David y a Laura del diplomado en el externado y por supuesto a nuestros invitados, a César, a Natalia y a Gustavo. Eh, a César no lo conozco personalmente, pero conozco el libro porque hemos tenido muchos intercambios con David Gómez, que es tu colega con el cual coordinaron la edición de Pensar fuera de la caja burocrática, que es un libro súper interesante que revisa varios aspectos de los laboratorios de innovación en la región. Me parece súper interesante esta charla y ojalá si hay algunos coordinadores del diplomado de otros países conectados, vale la pena replicarla en otros países, porque hablamos mucho de valor público, hablamos mucho de los proyectos que se generan en el diplomado, que tengan valor público, que generen impacto en la comunidad, pero realmente no sabemos si realmente la innovación pública, los proyectos de innovación pública que se generan, por ejemplo, en el diplomado, agregan valor público. Entonces me parece una discusión súper interesante que la hayan organizado ustedes y ojalá David y Gustavo la podamos transmitir a otros países para que también se produzca de esta manera en forma presencial y agradecerles a todos los que se han conectado virtualmente de los países que hacen parte del programa. Lamentamos haberles avisado con tan poquito tiempo de antelación, pero creemos que es una charla bien fructífera. Y bueno, nada más, agradecerle de nuevo a Natalia, a César y a Gustavo, que vamos a aprender un montón de ellos. Gracias. Entonces, señor. Claro, claro. Bueno, buenas tardes para todos y todas. No estaba en el orden del día que yo, como coordinador del diplomado, hablara, pero sí me parece importante saludar a toda la gente que está conectada. Tenemos gente de Venezuela, de Chile, de Perú, que nos están saludando por el chat. Seguramente muchos de ellos estudiantes egresados del diplomado, pero sobre todo, la razón por la cual estoy metiéndome acá es porque les agradecemos mucho todos los mensajes de solidaridad que hemos recibido pues, por la situación que se está viviendo en algunas regiones de Colombia, y agradecemos mucho pues, el sentimiento y esa fortaleza que nos están enviando a todos los que están conectados de otros países. Muchas gracias. Muy bien. Ok. No, muchas gracias, David. Y bueno, entremos en materia porque la idea acá es que tengamos una conversación ágil y que la mitad del tiempo sea respondiendo preguntas de las personas que están acá, de los alcaldes, de los estudiantes, de algún estudiante de maestría, Eduardo, saludos, estudiantes de pregrado de análisis de políticas públicas y de las personas del diplomado que están conectadas desde Colombia y desde otros países. Entonces, pues como ya lo mencionó Pablo, aquí hay un tema muy importante y es este libro, Pensar fuera de la caja burocrática, ese libro que coeditó el profesor César Rentería, que es un poco el pretexto, realmente la razón por la cual estamos acá, y conversando con el profesor César y con la profesora Sara, hace un par de meses dijimos que bueno aprovechar que hay esta visita a Colombia para discutirlo y para plantear esta discusión de qué tanto valor público está generando realmente la innovación pública. Entonces, mi pregunta de entrada para que intervengan César, Natalia y Gustavo desde México es precisamente, ¿no? Si tomamos en cuenta todos nosotros que hemos oído, y ustedes también, yo les he dado esa clase, les he hablado de valor público, les he hablado de las dimensiones del valor público y del planteamiento de Christian Bason de que el valor público debe concretarse en satisfacer realmente las necesidades de las personas, debe concretarse también en legitimidad, en una idea de legitimidad de las personas, del Estado frente a las personas,
debe concretarse también en la idea del uso eficiente de los recursos. Entonces, ¿qué nos pueden decir ustedes, empezando por César, por ser el autor del libro, y luego continuando, por supuesto, por Natalia y luego mi tocayo? ¿Qué nos pueden decir sobre eso? Los escuchamos. Muy bien, buenas noches. Sí, sí. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias David, por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y compartir, como decía Gustavo, un poco de los aprendizajes del libro. Me gustaría empezar primero platicándoles por el primer libro, que es lo que pueden encontrar ahí. De entrada es un libro de acceso abierto, lo pueden encontrar en línea todo. Entonces eso es una de las cosas que más me dejan satisfecho a mí, que logramos que fuera una edición de libre distribución. Entonces lo pueden encontrar sin problema en línea, en Google Books, Google Scholar, donde sea que lo busquen, fácilmente lo pueden encontrar. Todo es un libro de 24 capítulos, 46 autores, 14 casos de estudio de América Latina, 15 países representados entre autores y instituciones universitarias. Entonces es un libro muy latinoamericano y con muchos casos de aprendizaje de dos tipos, ¿no? Tanto casos de éxito, y creo la mitad de los casos hablan de las cosas que han funcionado y algunas recetas, algunas metodologías que algunos autores proponen, y también de las cosas que no han funcionado. Concretamente, podríamos hablar del tema de la institucionalización y de la adaptación a contextos burocráticos, ¿no? De la innovación que sí por definición choca mucho con el convencionalismo, con las jerarquías burocráticas, y ese es uno de los grandes retos que tienen los laboratorios, o cualquier iniciativa de innovación que haya, es la capacidad de coexistir con la rigidez burocrática propia de la administración pública, ¿no? Entonces esas son las cosas que vamos a encontrar en los aprendizajes de estos libros. Otra cosa que la caracteriza es que la mitad de los autores son académicos, entonces tienen esta visión más pues, desde fuera, del fenómeno, estudiar, entender qué es lo que está pasando, y por la otra mitad son personas con un liderazgo y una trayectoria importante en laboratorios, líderes de laboratorios, ¿no? como Natalia, personas que han estado ahí desde hace muchos años y que a través de lo que escriben aquí pues documentan y sistematizan todos sus aprendizajes a lo largo de muchos años, ¿no? Eso es lo que van a entonces poder encontrar en el libro, y pues dado ese contexto, entonces platico un poco de la pregunta que haces. A mí también me pareció muy interesante este enfoque que hicieron del conversatorio, porque se habla mucho a veces de la innovación, pero más un poco suelto, sin atarlo a algún objetivo concreto. Y creo que atarlo a la generación de valor público es la mejor forma de aterrizarlo a cosas que al final del día, al final del camino, a través de proyectos de este tipo, nos pueden llevar a algo concreto, ¿no? Dado el marco que plantea, lo que les puedo platicar de los aprendizajes rastreados a través de libros uno es que son tres los principales aprendizajes de estos casos. Uno es que los laboratorios son principalmente entidades que se dedican a resolver problemas, no se dedican realmente a la innovación. Si uno los ve de fondo y los analiza con detalle, ¿no? Lo que más les interesa a los laboratorios es la capacidad de resolver problemas, tanto públicos como parte de, sobre todo, de vinculación con el ciudadano, con trabajo de co-creación para generar nuevos programas públicos. Tienen ciertos problemas públicos, pero también hay mucho énfasis y mucho esfuerzo en resolver problemas administrativos, ¿no? Todas las cosas que pasan al interior de la función pública, que son un quebradero de cabeza para los funcionarios públicos, que si se resolvieran o si se encontrara una nueva solución, entonces estaríamos en posibilidades de generar mejores servicios públicos, más eficientes, con más calidad, con más cobertura también, ¿no? Entonces esas son las dos cosas que se dedican realmente a los laboratorios: resolver problemas públicos o problemas administrativos. Y ya como plus, como una especie de cereza en el pastel, pues si esas soluciones son innovadoras, que bueno, ¿no? Pero no es el enfoque realmente de generar cosas nuevas por el propósito de generar cosas nuevas, ni de soluciones, ni de problemas públicos nuevos, ¿no? Sino
resolver problemas, y ahí está, creo, el elemento principal de la generación de valor en los laboratorios. El segundo aprendizaje que les podría compartir es que, bueno, si uno analiza, hicimos también después, a ver, de lo innovador, que hay diferentes formas de ver lo innovador, ¿no? Hay innovaciones que son transformacionales, que realmente cambian la forma de ver o de hacer las cosas. Hay innovaciones que son incrementales, que es un poco más de lo mismo, pero ensancha a lo mejor nuestras capacidades o la forma, la eficiencia con que hacemos lo mismo que ya hacemos, ¿no? También son legítimas y son buenas. Y hay otro tipo de innovaciones que traen los laboratorios que simple y sencillamente son nominales, le llamamos, ¿no? Es que simplemente una manera nueva de llamarle a cosas que ya existían o que ya hacemos y que de fondo no cambian nada. Entonces creo que es bueno también identificar estas tres categorías y cómo están generando novedades, porque lo que tienen los laboratorios es que por sí mismos son una innovación, son una novedad como entidad pública que está generando o tiene dinámicas de trabajo nuevas, ¿no? Y dentro de estas tres categorías de novedades, la que yo destacaría como las transformacionales, pero no tampoco abusar mucho de tiempo, a lo mejor las transformacionales son las que más nos importa conocer cuáles son que les caracterizan. Uno es, y tienen que ver cómo pensamos las políticas públicas, ¿no? Como ustedes hoy han revisado en el diplomado, las políticas públicas tradicionalmente, como se enseñan, es a través de un enfoque que llamamos positivista, ¿no? Que es basado en evidencia, en mecanismos causales, en datos, etcétera, ¿no? Esa es la visión positivista de las políticas públicas. Está bien, está perfecto, pero también dentro de la literatura en política pública, como saben, hay críticas, ¿no? Que está el factor político también, que están actores políticos que habilitan o impiden la implementación de una idea o de un programa. Y además de eso, lo que nos vienen a enseñar los laboratorios es que también está el factor usuario, ¿no? Que estas intervenciones al final del día se van a ver reflejadas en la experiencia de las personas, experiencia de interacción con el gobierno o las experiencias de vida de un problema público, ¿no? Que es lo que nos, digamos, refresca la visión de la elaboración de políticas públicas, concretamente el pensamiento, el diseño centrado en el usuario, ¿no? Eso es un paradigma de pensar las políticas públicas, a la cual no estábamos acostumbrados en diseño de política pública, que nos invita a ver esto de una manera más completa. No solo la evidencia importa, no solo la gestión de actores políticos involucrados importa, sino también la experiencia, el punto de vista y la relación del diseñador de política pública con el usuario final, ¿no? Nos ensancha un poco esta visión. El segundo punto es el ciclo de las políticas públicas, ¿no? Desde la lente tradicional, la política pública sigue un ciclo secuencial, ¿no? Agenda pública, definición del problema, diseño de la política pública, implementación y hasta el final la evaluación. Y casi claro que lo que hicimos estuvo bien, pero no es necesariamente un instrumento de cambio, de ajuste, de mejora de la política pública. Y si lo fuera es muy difícil, porque es muy difícil modificar algo de manera sustantiva cuando ya se echó a andar, ¿no? Y cuando ya se asimiló por todo el aparato burocrático. Lo que cambia mucho, rompe la lógica del diseño de política pública en los laboratorios es pensar esto desde el punto de la famosa triada, de vista de la famosa triada de diseño, prueba, modificación, ¿no? Y todo eso ocurre en la parte de diseño, que es lo interesante de los laboratorios. La evaluación de una política pública ocurre desde el diseño y no se escala, no se implementa de manera amplia, sino hasta que ya haya pruebas de que ese diseño funciona bien desde la implementación, pero también de la experiencia del usuario. Y eso rompe la idea del ciclo de política pública, y nos permite ver el diseño, la implementación y la evaluación como una tarea única que ocurre hasta el principio, que nos permite entonces escalar algo que ya está un poco más probado. Yo creo que esos dos son los cambios más importantes que tienen los laboratorios, y ya a lo mejor más adelante podemos hablar de los incrementales, de los nominales, para tener un panorama más amplio. Pero hasta ahí lo dejaría. Gracias.
Bueno, buenas noches a todos y todas. A mí me honra mucho estar acá. Gracias, Gustavo, por esta invitación. Me emociona verles, conocerles y conectar de nuevo con los estudiantes del diplomado que nos están viendo. Yo soy fan del trabajo que hacen los alcaldes y tomadores de decisión, porque escuchándote en las unidades de innovación resolvemos problemas y nos centramos en de acuerdo, pues, formas distintas, creativas, innovadoras de poder hacer las cosas. Yo creo que la innovación pública solo avanza si hay tomadores de decisión creativos, innovadores, arriesgados y creyendo que los enfoques tradicionales se quedaron cortos para la complejidad, los altos niveles de incertidumbre y la volatilidad que tenemos hoy en día. Muestra de eso es esta semana lo que pasó, ¿no? O sea, como de repente cambia tanto el contexto, cambia tanto la agenda, que necesitamos adaptarnos todos y necesitamos entender todos cómo con lo que tenemos sobre la mesa podemos hacer lo mejor que podemos. Respondiendo a tu pregunta, Gustavo, ¿cómo la innovación puede generar más valor? Yo quiero sumar 4 ideas a lo que ya se ha dicho, con lo que conecto profundamente y que me parece que es de mi experiencia, que es liderando el Laboratorio de Innovación de la ciudad. Se llama IVO, no sé si lo conocen. ¿Cuántos de acá conocen IVO? ¿Una? No. Dios, tenemos que posicionarnos más en Cundinamarca. Bueno, nosotros nos llamamos IVO y hacemos parte de la Alcaldía de Bogotá. Somos un laboratorio que se crea gracias a una beca que se gana la ciudad en una corte con Bloomberg Philanthropies, y nos creamos en 2022, y parte de lo que mencionabas tú, el laboratorio ha logrado hitos importantes como institucionalizarse a partir de octubre de 2025. Es decir, operamos desde 2022, en realidad 2021-22 que nos ganamos ese grant, y durante este tiempo estuvimos ejecutando estos recursos del grant. Luego existimos como un proyecto de inversión durante un año, como en ese proceso de transición, y desde el 2025 se ajustó el organigrama de la Alcaldía General, de la Secretaría General particularmente, para que hubiese ahí un lugar para el laboratorio. Entonces, como lo que yo les voy a compartir es desde la experiencia, digamos, se puede decir, desde la práctica de, pues, digamos, impulsar estos temas desde la ciudad. Entonces, para mí son importantes 3 cosas, Gustavo. La primera, para que la innovación pública genere valor público, es entender que trabajamos en ecosistemas, es entender que trabajamos en procesos colaborativos, y desde Bogotá hemos entendido que la innovación que va a llegar a responder mejor a las necesidades de los ciudadanos no es la que se trata solamente de una nueva tecnología, de una nueva plataforma, de una nueva licencia o digamos, puesto en la tecnología que esté de moda, sino es la que va a permitir un espacio de colaboración. Entonces, en lógica del sistema de innovación, reconocemos que en la ciudad hay diferentes actores clave. IVO para nada pretende ser como el que posee la innovación del distrito, sino reconoce que, por ejemplo, en la veeduría distrital hay un laboratorio que se llama Lab Capital y que mide el índice de capacidades de innovación, y que esa es, digamos, el servicio estrella en este sistema cuando hablamos de medición. Pero cuando hablamos de fortalecer capacidades, pues tampoco tiene sentido que IVO se ponga en la espalda la tarea de formar a todos los servidores públicos del distrito cuando existe una entidad que se llama el Servicio Civil Distrital, que misionalmente tiene esta tarea. Entonces nos articulamos con el Servicio Civil Distrital y creamos la Escuela de Innovación Pública para formar a los servidores públicos y para que esto pase más. Y digamos, en lógica de ecosistema, hay un factor que hace muy distintas las unidades de innovación, tú lo mencionabas ahorita, y es esta capacidad de crear soluciones. Y yo creo que este es otro de los puntos claves para generar valor, y es poder priorizar qué retos sí son para innovación y cuáles no. Si ustedes como tomadores de decisión necesitan responder a un reto o a un hecho mediático que necesita una respuesta de 5 minutos, la respuesta es, puede que un proceso de innovación no sea lo que más les funcione. Puede que un proceso de entender el problema, de ir a campo, de escuchar las necesidades, de buscar insights, les vaya a parecer demorado, largo, ineficiente, pero el problema no es del proceso ni de la metodología, el problema es de esa priorización del reto de innovación. Si ustedes quieren trabajar en innovación, un reto que corresponde más a su legado, a la transformación que quieren dejar en su territorio, puede que a ese reto tenga todo el sentido ponerle enfoques de innovación.
pensamiento sistémico, diseño centrado en las personas, ciencias del comportamiento, agilismo en el Estado, participación ciudadana, y puede que ese reto que para ustedes va a ser el más prioritario, que termina teniendo mayor impacto, si es al que le puedan dar un poco más de tiempo para encontrar las mejores respuestas, llamar a más actores para encontrar pues las que priorizan y las que terminan siendo mejor. Y el último mensaje que quiero dar es que la innovación para generar valor tiene que medirse y tiene que responder con rigor a metodologías. Y esto no es como una receta única que sea, bueno, con esta versión de Design Thinking, entonces lo vamos a resolver todo. Yo, en la respuesta que acabo de dar, les mencioné al menos 5 enfoques de innovación, de muchos más que hay. Entonces, esto no es como de una receta única, perfecta, mágica, con que se pueda resolver todo, pero sí hay que seguir metodologías. Y seguir metodologías significa medir y entender que la misma metodología no nos sirve para todo. Va a haber un reto para el que, si lo que queremos es mejorar un indicador de confianza, puede que la participación ciudadana sea clave, pero ustedes y yo sabemos que no todo se puede sacar a participación ciudadana, o si no, los procesos igual de toma de decisiones pues no responden ni siquiera a lo que podría ser innovador, a lo que podría legitimar ese proceso de participación. Entonces, mi último mensaje es, si bien la innovación no compite con la buena gestión, con la gestión ágil, todo lo contrario, la fortalece, la complementa, escoger bien esos retos, y por eso la unidad de valor de reto, pero escoger también bien cuál es esa metodología, cuál es ese proceso que van a seguir, quiénes son en sus equipos los que van a tener este rol de gerenciar esos procesos de innovación, va a ser clave para reunir las capacidades que se necesiten para sacar adelante soluciones y procesos innovables. Muchísimas gracias, Natalia. Gustavo. Hola, pues buenas tardes desde México, buenas noches para allá de Colombia. Yo les platico un poquito, primero que nada, el contexto de Zapopan Lab, que ha sido, digamos, un contexto muy distinto al que nos platicó, por ejemplo, Natalia. Creo que es al revés, al contrario. Nosotros empezamos entre 2009 y 2015 como un laboratorio público dentro de la administración del ayuntamiento, el gobierno local de Zapopan, ¿sí? Y luego, a partir del 2015, no tuvimos continuidad y decidimos conformar una infraestructura, digamos, como una asociación público-privada de laboratorio para poder trabajar junto con otras ciudades fuera de la administración pública. Entre 2015 y aproximadamente hace algunos años estuvimos trabajando con otras ciudades, la misma Guadalajara, Colima, Querétaro, León, Jalapa, Ciudad de México, Río de Janeiro, Puebla, etcétera, etcétera. Y esa fue la segunda etapa. Nuestra tercera etapa ha sido en este momento concentrarnos en algo que nosotros llamamos comunidades de conocimiento, que pues son básicamente grupos sociales que trabajan desde su perspectiva de sociedad civil con un conocimiento que aporta bien público, bien común a la propia ciudadanía. Y bueno, me gustaría, para poder también platicar un poco acerca de la pregunta de mi tocayo, de qué tanto valor público está generando la innovación pública, hablar de una frase que me gusta mucho del City Lab Barcelona, que decía que la innovación es el derecho a cambiar lo que ya no funciona y poder hacerlo nosotros mismos, ¿sí? Nosotros, como laboratorio, surgimos de alguna manera siendo asesorados por dos instituciones. Una fue en algún momento el Departamento de Innovación Cívica de la ciudad de San Francisco, que era, digamos, que tenía esta perspectiva muy positivista de ver las cosas, que nos decía, háganlo todo con eficiencia, háganlo todo con eficacia, mídanlo todo, que todo represente un ahorro, o sea, cada solución de innovación que represente un ahorro al gobierno, ¿sí? Sharon Spegnek, que en ese momento era la directora de Innovación Cívica de San Francisco, nos ayudó mucho con esta perspectiva, pero también surgimos de manera paralela junto con otros laboratorios de aquella generación, estamos hablando más de 10 años, ¿sí? Con las personas de Media Lab Prado, ¿no? Que era una escuela muy distinta, digamos, de innovación, porque en vez de ser una innovación basada en la innovación incremental, como bien planteaba César, era, digamos, una innovación un poco más basada en la experimentación, ¿sí? Y en una experimentación que no propiamente siempre llegaba, digamos, a una medición o a un resultado concreto. A lo largo de estos años, yo he visto cómo, de alguna manera, digamos, la innovación incremental, la tecnología mejorada. De manera que muchas veces nosotros hablamos
de innovación pública también como procesos de optimización y transformación digital dentro de cada uno de los gobiernos locales, lo cual ha estado muy bien. Es decir, hay plataformas, hay supraestructuras internacionales, como es el caso del CAF, como es el caso del Banco Mundial, como es el caso de Bloomberg, que han estado ayudando a cada uno de ustedes, a las ciudades, a los municipios, a poder generar este tipo de políticas de innovación pública, ¿sí? Y al mismo tiempo también, digamos, la otra parte, la de, digamos, la innovación un poco más experimental, un poco más basada en la participación, pensamos, ha caído un poco, ¿no? Y esto ha caído también porque la sociedad se ha transformado. Estamos hablando de una sociedad incluso post-pandémica, ¿no? Donde la plaza pública, digamos, ha perdido relevancia, obviamente, frente a las plataformas digitales, donde en algún momento también pues, se genera participación ciudadana, ¿sí? Hay muchos aprendizajes respecto al tema de la innovación, y aquí me pedían que fuera un poco el abogado del diablo para hablar de parte de las ciudades, de los ayuntamientos, de los gobiernos locales, ¿no? El mejor aliado, y esto lo hemos vivido en las 3 etapas del laboratorio, es la ciudadanía, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, quieren buscar que se institucionalice su laboratorio, que se institucionalicen sus procesos, sus experimentos, lo más importante es apostar a la ciudadanía y a los grupos especialistas ciudadanos, porque a veces es más difícil cambiar la propia burocracia, ¿no? Segundo, tenemos que encontrar champions gubernamentales dentro del propio municipio, entre los propios gobiernos. Nosotros, por ejemplo, ya luego les platicaré, teníamos un programa que le llamábamos Fontaneros Públicos de Datos, ¿no? Donde nosotros teníamos algunos champions, algunas personas que considerábamos que eran de alguna manera aquellos que abrían la puerta de los datos y de alguna manera con su liderazgo nos ayudaban a poder generar esta apertura de datos. Como instituciones, los laboratorios somos instituciones de transición hacia comunidades ciudadanas más fortalecidas y especializadas. Y les vamos a llamar, en este caso nosotros les llamamos comunidades de conocimiento. Puede que un colaboratorio no tenga dinero, y estoy hablando de cada uno de ustedes, los municipios que están trabajando sobre políticas, pero siempre debe tener colaboración y creatividad como recursos. Siempre la colaboración y la creatividad por enfrente. Las instituciones pueden caerse, ¿sí? En toda Latinoamérica nuestras instituciones pueden tener caídas, pero se debe procurar generar públicos y masa crítica en nuestra materia para que siga un proceso de dinamización social. Los laboratorios deben irse moviendo a fondos mixtos en muchos casos para poder sobrevivir, ¿sí? Como es el caso de varios laboratorios que hemos visto a lo largo de esta década, ¿sí? Y deben de aprovecharse también, obviamente, los nodos de innovación, pequeños Silicon Valley, programadores, creativos, artistas que puedan tener dentro de sus propias comunidades para poder impulsar con más fuerza estos procesos de colaboración y generación de innovación, ¿sí? Somos detonadores de iniciativas que tienden a diversificarse y que deben de ser aceleradas o acompañadas, ¿no? Gracias. Gracias, Gustavo. Por cierto, resulta que Gustavo y yo tenemos un amigo común que también es amigo tuyo, que es Juan Felipe Yepes. Gustavo apoyó a Juan Felipe en la capital hace muchos años ya. Entonces, al terminar el evento, le voy a mandar un mensaje a Juan Felipe. Exacto, una selfie para él. Bueno, entonces, voy a andar un poquito más en el planteamiento y les voy a explicar por qué. Yo tengo una preocupación como profesor de análisis de políticas públicas y como profesor de teoría de políticas públicas, de que yo hago esta pregunta porque sospecho que en muchas ocasiones, no necesariamente los laboratorios, pero los esfuerzos de innovación pública no están generando necesariamente valor público. El concepto de valor público viene inclusive antes de Christian Bateson. Yo creo que todos los que estamos acá conocemos el trabajo de Mark Moore. Y cuando Mark Moore comienza a trabajar el concepto de valor público es para resolver una preocupación que era todavía anterior y que aparece cuando empiezan las publicaciones sobre Wicked Problems en los años 70. Y es la desilusión con la democracia y la desilusión con los gobiernos democráticos y la desilusión con las políticas públicas, porque en Estados Unidos empezó el movimiento de una población ya suficientemente educada, a la que no le bastaba cualquier solución que le diera el experto del Estado, que contestaba, que no creía. Y entonces ahí surge la necesidad que trabaja Moore de, ok, ¿cómo creo valor público? ¿Cómo creo algo
que haga que esos ciudadanos sientan que el Estado les está respondiendo. ¿Qué ejemplos concretos nos pueden dar ustedes? O sea, yo conozco el trabajo de Ivo, por Natalia, por Juan Felipe, por muchos, yo utilizo las slides de ustedes en las clases. Entonces, de la biblioteca de Ivo, que es buenísima, por cierto. Entonces, el punto al que voy es, siendo muy honestos, Nata, y voy a empezar contigo, luego el tocayo y luego César. ¿Qué ejemplos concretos pueden dar ustedes de, si nos devolvemos a esas dimensiones de Besa, ¿no? Primero el tema de la eficacia, que parece que la gente de San Francisco le daba mucha importancia al manejo de los recursos, pero también el problema de la legitimidad y también el problema de la satisfacción final con el servicio. Más allá de las experiencias, por ejemplo, de Ivo, lo que tú observas, Natalia, en el sector público colombiano, ¿qué tanto estás tú viendo que cuando se desarrollan iniciativas de innovación, realmente el foco está puesto en esa generación de valor público y no en otra cosa? Y misma pregunta para Gustavo, desde su experiencia en el Zapopan Lab, misma experiencia para César, que además tiene una visión panorámica de América Latina. Listo, perfecto. Yo les voy a responder esta pregunta contándoles 3 de los prototipos que hemos logrado escalar en IU y que para mí son muestra de, bueno, 3 de los que hemos podido escalar y 1 de los que no, que creo que complementa muy bien, como incluso hay soluciones que pueden generar valor y se miden y lo demuestran, pero pues no se escalan, y eso es parte también como de los fracasos, de cierto, ahorita, y de los aprendizajes. Ivo hace básicamente 4 cosas, o trabaja en 4 frentes. Uno es todo lo que les conté ahorita, como de cultura, gobernanza y capacidades. Creemos que capacidades en innovación, entrenamiento, eso es una conversación que nunca acaba, y eso lo resumimos como en un frente que se llama gobernanza y capacidades. Ahí está la Escuela de Innovación Pública y una cantidad de cosas que hacemos en esa línea. Nuestro segundo frente, por así decirlo, es comunidad ecosistema, se llama Festivo. Nosotros organizamos anualmente el Festival de Innovación Pública de la ciudad, y ahí lo que hacemos es relacionarnos con academia, con todos los actores curiosos de la innovación, y hacemos un evento una vez al año para reunirnos, conversar, inspirarnos, conectarnos y hacer eso. Pero los otros 2 frentes, los dejo últimas, es porque, no porque sean menos importantes, de hecho es el core de IU, sino porque me da paso a contarles de los prototipos. Es donde nosotros hemos entendido que comunidad de innovación, si uno se queda solo formando o se queda solo inspirando, no genera tanto valor. Esa es nuestra apuesta. Los otros 2 frentes, uno se llama Bogotá Capital GovTech, que es nuestro frente de relacionarnos con startups y reconocer que si Colombia es un hub de emprendimiento y Bogotá concentra la mayor cantidad de startups del país que han logrado inversión extranjera, que han salido como unicornios, estas startups podrían estar trabajando en pro de la generación de valor y podrían estar sumando a resolver retos públicos. Entonces, el ejemplo típico que ponemos ahí es que pasa si Rappi se llevara el plástico de nuestras casas cada vez que va a dejarnos un domicilio. Seguramente podría tener muchísimo más impacto, y cojamos esto con pisos, por favor, obviamente con los recicladores, obviamente, pero esto como para ponernos un poquito en la idea en que una startup, si bien pues que su modelo de negocio no sea, le voy a vender a gobierno, haciendo un pequeño giro en su modelo de negocio podría generar un montón de valor público a la ciudad. Ahí podrían en esa misma caja meter otro tipo de aplicación. Waze, que hace Waze, pues resuelve una necesidad ciudadana gigante como la de movilidad, pero así un montón de startups colombianas y bogotanas, y ahí estamos hablando con ellos, y pues, ese es nuestro tercer frente. Y el cuarto frente se llama Makers de Soluciones, que es donde funcionamos muchísimo más bajo procesos experimentales, como lo mencionaba ahorita Gustavo, resolviendo retos prioritarios. Y de ahí les voy a mencionar muy rápido 3 de los que hemos hecho. El primero es participación ciudadana. El reto gigante era en Bogotá los espacios de participación ciudadana, que por ley se hacen en un instrumento como el Plan Distrital de Desarrollo, suelen ser espacios donde participa un arquetipo de usuario que generalmente es el mismo, y que nosotros con mayor respeto hemos clasificado en nuestras herramientas y bitácoras como participólogo, que es un ciudadano que tiene 4 horas, 5 o 6 para ir a una alcaldía local a participar de una mesa de hablar de los temas de la ciudad o de hablar del Plan Distrital de Desarrollo.
el reto que teníamos es cómo hacer que este instrumento de política, que no se reconoce por ser el más corto, el más ágil, el más en lenguaje claro, llegue a un arquetipo completamente opuesto, que es un arquetipo del bogotano o bogotana ocupado, que tiene intención de participar, pero no tiene tiempo para participar. Para hacer el resumen de lo que hicimos, creamos una célula de innovación. Esto significa un equipo que empieza a trabajar bajo unas dinámicas ágiles, es decir, nos empezamos a ver en weeklies, en dailies, empezamos a responder a indicadores, empezamos a sumar cada persona que está ahí, cada entidad que está ahí tiene un rol muy claro, en donde el laboratorio lo que hace es liderar ese proceso de innovación, y llevamos el plan distrital de desarrollo a WhatsApp, en una ruta de un chatbot, el chatbot de la ciudad, que es Chatico, que perseguía 3 rutas o 3 opciones para los ciudadanos. Una ruta de afán, se llamaba, que duraba 3 minutos, una ruta chévere, que duraba 7 minutos, o una ruta larga, que duraba, pues era una ruta abierta, donde podían escribir lo que fuera, entonces duraba de 10 a 12 minutos en promedio. En estas 3 rutas, le pusimos cosas de ciencias del comportamiento para que los ciudadanos acabaran la experiencia. Entonces, cosas como, con usted, Gustavo, ya son tantos millones de personas o tantas cientos de personas que han participado en eso. Ese tipo de motivadores o estímulos hace que más personas quieran acabar el club. Al terminar, les damos una postal diseñada por un artista bogotano diciéndole gracias por estos 7 minutos que ha dado a priorizar estos temas de ciudad. Entonces, ese es un prototipo de participación ciudadana que involucró ciencias del comportamiento, diseño centrado en el usuario, diseño en la experiencia de la interfaz, pero además la acción articulada de toda la administración distrital, resumiendo de párrafos gigantes a 70 caracteres que nos dejaba WhatsApp en cada botón de respuesta para llevar esto al ciudadano de una forma diferente. Ejemplo número 2, rediseñamos la factura del agua con el acueducto, en una célula de innovación, acueducto, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Ambiente, IVO, y lo que hicimos fue entender que en ese momento de crisis hídrica que vivía la ciudad, había tanta información y todo estaba tan difusa, para nadie es un secreto y no estoy descubriendo el agua tibia con que antes la gente veía solo 2 canales y ahora todo el mundo es un informante, teníamos ese tema. ¿Y cómo hacemos para llegar a todos los hogares o a la mayor cantidad de hogares bogotanos? Y nos dimos cuenta que ese papel, que es la factura de servicios públicos en Bogotá, sigue siendo un punto de contacto muy importante con la ciudadanía. Que creyentes o no creyentes de la alcaldía, creyentes o no creyentes de la administración, reciben ese papel y le prestan atención. Entonces rediseñamos toda la narrativa, y una vez más en ese caso también fue con ciencias del comportamiento, conectamos cómo modificar hábitos, nos sentamos con experiencias de todo el mundo, para entender gente que ha pasado crisis de agua, o sea, en África, en Brasil, en un montón de lugares que han pasado un tema similar, y lo que entendimos es, oiga, tenemos que hacer que las personas sean conscientes de su consumo. Cuando le preguntábamos a los bogotanos, ¿usted cuánta agua consume? Decían, no, como 300.000 pesos, no como 150.000 pesos. Si se dan cuenta, esa respuesta responde a un insight, que es nuestro consumo de agua está conectado a lo que pagamos por el agua, no a cuántos metros cúbicos consumimos por el agua. En el momento de crisis, a donde teníamos que llevar la atención es a los metros cúbicos, porque ahí era donde necesitamos disminuir el consumo. Entonces nos dimos cuenta de cosas como, si usted le dice al ciudadano ahorre agua, el cerebro cuando uno piensa en ahorrar, piensa en acaparar, no piensa en dejar de consumir. Uno no dice, hoy voy a ahorrar calorías. No, uno dice, voy a dejar de consumir calorías porque estoy haciendo eso. Entonces todo ese tipo de cosas solo llegan a una mesa de trabajo cuando uno reúne distintas capacidades. Yo, en lo personal, soy diseñadora y arquitecta y lidero hoy la innovación en la ciudad. Yo creo profundamente en que sus equipos deben estar integrados por más diseñadores, más antropólogos, más perfiles diversos, pero que el sector público además tiene que entender cómo liderar estos equipos. Si hay liderazgo creativo, pues nos da para otra conversar. Y ejemplo número 3 es lo que estamos haciendo ahorita, y es creamos una célula de innovación. Ya como digo, está institucionalizado, tenemos un convenio junto con la empresa Metro de Bogotá, y estamos trabajando los temas de apropiación e identificación positiva del Metro de Bogotá. No importa si usted vive en Toberín, en Usaquén, y por ahí nos pasa una línea del metro, usted debería tener una percepción del metro, usted debería tener algo que decir sobre el proyecto más importante de infraestructura de la ciudad. Ojalá que eso que tenga que decir sea algo que contribuya a la cultura ciudadana, es decir, a civismo sostenido, a confianza, a buenos comportamientos. En ese caso estamos trabajando también con un enfoque muy interesante de psicología del transporte, de diseño, y una vez más, en un equipo de trabajo integrado por varios actores, estamos
haciendo en este caso unas intervenciones que estamos llevando a la ciudad. Si les da curiosidad, acabamos de lanzar esta semana Vocímetro, que es la experiencia de participación ciudadana para los sonidos, voces y mensajes que puede tener el futuro metro de Bogotá. Si no vienen a Bogotá, igual pueden participar, pero mejor los que están virtuales no participan, porque nos ensuciaría la muestra. Pero eso para decir cómo llevar estas soluciones a diferentes, digamos, escalas y a diferentes procesos de innovación. Cierro con este muy rápido y que me da también paso para agregar algo a lo que mencionaste. Claramente hay muchos procesos que no están generando de pronto el mayor valor posible, que yo no creo necesariamente que sean, digamos, en el amplio espectro de la palabra, detrimento patrimonial. Yo creo que tenemos que estar más abiertos a experimentar y a que hayan cosas que no funcionen. El primer proyecto grande del laboratorio fue trabajando con las manzanas del cuidado. Nosotros hicimos unos chatbots y unas soluciones con mucho trabajo directamente con las cuidadoras, con la ciudadanía, para mejorar el proceso de soluciones digitales, mejorar el proceso de datos y diseño de políticas públicas con datos reales de las ciudadanas, con unos chatbots como hagan de cuenta inscribirse a un gimnasio o una membresía, pero una manzana de cuidado. Y ese fue un proyecto que, por ejemplo, en el laboratorio no escaló a todas las manzanas. Hicimos un proyecto, un piloto, llegamos a 9 manzanas, y bueno, y ese no escaló. Entonces esto para dar muestra que el problema de ese no es que no haya escalado. El problema para demostrar su capacidad de generar valor público desde mi punto de vista es necesitamos documentar también más, y yo creo que ahí hay un rol importantísimo de la academia, de los investigadores, en donde a las unidades de innovación pues tampoco les alcanzan las manos para hacer, digamos, todo ese proceso, y en donde trabajar en el ecosistema, de entender que podemos llevar a papers, que podemos llevar a revistas, que podemos llevar a documentar esas experiencias, también es parte de poder juzgar de una forma más objetiva el valor que se genera. No a través de medición de rigor, no a través pues, de grupo de tratamiento, grupo de control para todos los experimentos, porque eso no es posible, aun cuando en el laboratorio este año estamos haciendo por primera vez experimentos, digamos, con mayor rigor, pero sí necesitamos poder seguir indicadores y documentar las experiencias para que te puedan servir a otros. Gracias, tocayo. Hola, perdón. Bueno, yo voy a platicar de 2 ejemplos y una preocupación, ¿no? En realidad, respecto al futuro, de alguna manera, de la propia innovación. Primero, plantear un ejemplo que tuvimos entre el año 2009 y 2015, donde pues, era otro ecosistema muy distinto al que existe en este momento, dado que estábamos muy solos y apenas estaba hablando, por ejemplo, de la apertura de datos, ¿no? En aquel momento, siendo un municipio pues, que prácticamente no había tenido la experiencia, ¿sí? Empezamos a trabajar en conjunto con el Banco Mundial para un programa piloto. Les digo, no había tantos frameworks en aquel momento, no había tantas infraestructuras, tantos acompañantes, para empezar a generar un programa que nosotros le llamamos otra vez el de fontaneros públicos, ¿no? Y la idea era buscar aquellos funcionarios que pudieran tener datos importantes para poder resolver problemas y también recopilar problemas dentro del propio gobierno. Debemos de pensar que una de las primeras labores de un laboratorio que está dentro de gobierno, pues tendría que ser también la resolución de algunos problemas dentro de la propia administración pública. Fue muy interesante este proceso, fue un proceso de escucha, un proceso que también tuvo alguna ayuda antropológica para cada uno de estos fontaneros o personas que nos estuvo ayudando en la perspectiva de datos, ¿no? Y a partir de la recopilación de datos y de la primera, digamos, de la primer vaciado de datos que se hizo público en la ciudad en ese año, estoy hablando otra vez del año 2012, ¿sí? Empezamos a buscar crear esta perspectiva que nosotros llamamos comunidades de conocimiento alrededor de este producto que ya teníamos, que eran precisamente los datos. Entonces, se empezaron a crear comunidades que tenían que ver con periodistas y datos, o sea, cómo mejorar las capacidades de los periodistas para poder a lo mejor generar un estilo o una interpretación de los propios datos, mejorar sus reportajes, la inserción de académicos, de una comunidad de académicos y datos, de los propios datos que estábamos nosotros sacando, la generación, por ejemplo, de un grupo de mapas y datos, gente mapera que le gustaba de alguna manera estar mapeando, generando, digamos, nuevos mapas o nuevas infografías acerca de lo que estaba pasando en la ciudad.
Y a partir de ahí, con estas comunidades de conocimiento, estuvimos trabajando más o menos con unas 60 innovaciones, 60 prototipos dirigidas a la ciudad, que luego, mediante un mecanismo que teníamos que se llamaba Incuba Social, tratábamos de sacar, ¿sí? Es decir, muchas veces obviamente estos prototipos no eran startups como tal, empresas, pero sí eran a lo mejor proyectos particulares que iban a tener, digamos, un objetivo concreto de resolución de problemas. ¿Sí? Esto fue muy interesante porque a partir de ahí también empezamos un experimento, les digo, estoy hablando de hace más de 10 años, que siendo, digamos, el primer gobierno municipal que trabajó con un gobierno estatal y un gobierno federal para poder generar una infraestructura interoperabilidad de datos entre los tres poderes. Y así empezar, digamos, por ejemplo, un primer resultado que fue un mapeo de desastres naturales. ¿Qué hacer, por ejemplo, en caso de un desastre natural? ¿Qué vías de escape hay de la población? ¿Qué carreteras hay? ¿Cómo podemos de alguna manera tomar decisiones o tener de alguna manera este conocimiento frente a un desastre natural? En el caso de México, pues nosotros hemos tenido también constantemente temblores o constantemente terremotos, ¿no? Y esto, bueno, fue un caso de éxito bastante interesante, ¿sí? Y a partir de, ahorita les voy a platicar, por ejemplo, un caso reciente, sobre todo se nos quedó muy enfocado a partir de todo el devenir del laboratorio, la perspectiva de la comunidad de conocimiento como esta comunidad que está dentro de esta infraestructura social, que es la propia ciudad, ¿sí? Y de cómo nosotros lo tenemos que empoderar porque así caigan o renazcan gobiernos a futuro, pues las comunidades permanecen, ¿sí? Y es quizá uno de los temas más importantes con el tema de la comunidad de conocimiento. En este momento, por ejemplo, estamos trabajando con un tema que tiene que ver, le llamamos la red del gigante agroalimentario, ¿sí? O la red de educación del gigante agroalimentario. Jalisco, la región donde está Zapopan, donde está Guadalajara, ¿sí? Pues tiene, digamos, una gran producción de tequila, aguacate y berries, ¿sí? De hecho, el tequila se produce solamente dentro de Jalisco. Sin embargo, este tequila, la producción de tequila, aguacate y berries se está llevando de alguna manera a un tema de producción que ya se está exacerbando, ¿sí? Y está llegando a bosques, está de alguna manera generando una producción extractivista de los propios recursos naturales y no hay nadie que la frene, de alguna manera también por, digamos, la propia ideología. No estoy aquí para criticar ninguna ideología gubernamental, pero en el sentido de se debe generar más recursos, pero se va a pasar de alguna manera sobre el bien ambiental, que en este caso son de faunación, deforestación, de certificación, ¿sí? Entonces, por medio de esta comunidad que empezamos a trabajar de educación para el gigante agroalimentario, ¿sí? Empezamos a trabajar sobre ejercicios que les llamábamos co-creatones de narrativos, ¿sí? Donde empezamos a trabajar con un montón de artistas emergentes dentro de la propia ciudad que hacen cómics, que hacen pómics, que hacen a lo mejor fanzines, que hacen a lo mejor animación, para empezar a producir narrativas que pudieran impactar sobre todo a nivel, digamos, de todo el gigante agroalimentario que va desde el pequeño productor hasta lo mejor de la empresa extranjera, para poder tratar de cambiar de alguna manera esta perspectiva o esta mentalidad, porque si bien ellos se recurrían constantemente al framework de la responsabilidad social ambiental, no es suficiente de alguna manera para frenar ahorita, digamos, el daño que se está generando a partir de alguna manera de esta producción ya, digamos, extractivista, que incluso también se ha vinculado con el propio narcotráfico, en el caso de particular de México, ¿sí? En este momento es un trabajo que estamos generando para poder empoderar esta comunidad de conocimiento. A futuro, creo que una de las mayores preocupaciones que tenemos dentro del propio laboratorio tiene que ver con los futuros posibles que de alguna manera pues se ven medio oscuros, ¿no? Y estamos generando también una perspectiva de prospectiva para cada una de las comunidades de cómo crear futuros posibles, ¿sí? Pero también futuros positivos, futuros creativos, para poder de alguna manera hacerle frente a estos futuros sombríos que se nos vienen de alguna manera a nivel mundial, ¿no? Y digamos aquí, no me gustaría detenerme en casos particulares, pero vemos muchos futuros sombríos que tienen que ver de alguna manera con la propia perspectiva local, estatal, federal o internacional, y cómo nosotros también podemos generar de alguna manera una perspectiva a partir de estas pequeñas comunidades, de la sacada de datos de estas pequeñas comunidades dentro de los municipios de cada quien y empezar a trabajar con estas perspectivas, porque quizá una de las cosas más importantes ahorita para las comunidades de conocimiento, sobre todo el sembrar esperanza frente a futuros sombríos. Muchas gracias, Gustavo. Entonces voy a mi tercera, ay no, César.
y después mi tercera y última pregunta. Diré algo breve, pero es cierto que los laboratorios públicos son muy diversos en cuanto a lo que hacen y hacia dónde enfocan sus esfuerzos, ¿no? Hay laboratorios que se dedican a hacer análisis de datos. Gustavo nos dio un ejemplo. Hay laboratorios que se dedican a la participación ciudadana un poco más clásica, tradicional, en laboratorios como el que nos platicó Natalia, mucho más enfocados al diseño centrado en el usuario, entender la experiencia del usuario. Y así hay una variedad muy grande, ¿no?, de los perfiles que tienen los laboratorios de innovación, lo que vimos mucho en el libro y en los casos, y la explicación que hay detrás, y lo que yo quería comentar como recuperando tu pregunta, ¿qué hacemos para que un laboratorio tenga un perfil y se mantenga y se consolide sobre ese perfil de generación de valor público, ¿no? Yo diría a ustedes como tomadores de decisiones que creo que la parte más importante, porque además la parte inicial es seleccionar, entender el perfil de los fundadores y líderes de un laboratorio de innovación, ¿no? Un laboratorio de innovación, y me encantaría dar ejemplos del libro, pero el ejemplo de Natalia y de Gustavo es perfecto para ilustrarlo, ¿no? Natalia incluso lo dijo de manera muy explícita: yo soy arquitecta y diseñadora, yo quisiera que mi equipo tuviera más o menos la misma formación. ¿Por qué? Porque eso le genera un perfil de generación de valor público que todos entienden, que tiene una metodología clara, que tiene un entendimiento claro, un lenguaje claro para comunicar y para trabajar. Gustavo nos daba un ejemplo diferente, ¿no? Gustavo también, incluso desde el lenguaje, como nos explicaba su ejemplo, fontaneros públicos, hackatones, maperos, ¿no? Es un laboratorio con un perfil más de análisis de datos, si me lo permites, Gustavo, y si te entendí bien. Y eso tiene que ver con los líderes y el equipo que se forma alrededor de eso. Cuando hay cohesión entre los líderes, el equipo y el objetivo, esa ruta de generación de valor público se mantiene todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que en los laboratorios es bien importante los fundadores y los líderes, porque le imprimen esa identidad de formas de trabajar y de metodologías para generar valor público. Hasta ahí lo dejaré. Ellos dos creo que nos dieron un muy buen ejemplo de lo que significa construir valor público y definir cuál es el valor público que va a trabajar la entidad a través de sus liderazgos y a través de su formación profesional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, César. Bueno, tercera y última pregunta. Voy a empezar con Gustavo, luego Natalia, luego César. Y esto es ya para acercarnos. Aquí tenemos tres audiencias. Una que es la de los alcaldes, alcaldes de municipios no muy grandes de esta región de Colombia, de Cundinamarca, y que queremos que ellos se lleven ideas acá de cómo ellos, sin demasiados recursos, pueden realmente hacer cosas innovadoras. Ya nos han dado algunas ideas, pero voy a empezar por ti, Gustavo, para que nos cuentes un poquito más de qué te imaginas y qué has hecho ya tú en Zapopan Lab, porque sé que lo has hecho, para trabajar con gobiernos locales más pequeños. De repente, Natalia, a través de IWA, ha interactuado también con gobiernos municipales con menos recursos y menos ciudadanos que Bogotá, y César seguramente también tiene varios ejemplos de eso. Y luego, entonces, vamos a darle la palabra a los mismos alcaldes para que ellos hagan otras preguntas, luego a las personas que nos están acompañando desde Zoom, algunos de los cuales pueden ser también alcaldes o alcaldesas que están en el diplomado en innovación pública, y si nos alcanza el tiempo, a mis estudiantes de pregrado. Muy bien, entonces, Gustavo. Gracias, tocayo. Bueno, voy a pensar lo siguiente. Dentro de un pequeño municipio, alcaldía, ciudad, ¿sí?, lo primero que tendríamos que pensar directamente es en generar dos tipos de mapeos. El primero sería un mapeo de problemáticas particulares que tenemos dentro del propio municipio, ¿sí?, y problemáticas que obviamente no solamente se piensen de arriba para abajo, desde la verticalidad dentro del propio gobierno, sino dentro de la ciudadanía en general. Y aquí viene una de las principales problemáticas: cómo extraemos esa información de la propia ciudadanía. Y el segundo planteamiento es generar un mapeo de públicos, y aquí voy a tomar la pregunta de Miriam, que está haciendo por el chat acerca de las comunidades de conocimiento, ¿sí? ¿Qué es una comunidad de conocimiento para nosotros? Igual que hay incubadoras que incuban startups o incuban proyectos sociales, la propuesta en este caso de Zapopan Lab es la creación y empoderamiento
de comunidades de conocimiento. La comunidad de conocimiento es una comunidad de especialistas autodirigida que aporta bien común y bien público, ¿sí? En este caso, una de las funciones, en este caso, que podríamos generar dentro del propio municipio es tratar de ayudarles, pero no de alguna manera mandarles, sino ayudarles a que se autodirijan, se autoconformen, tengan mejores capacidades para la resolución conjunta de los problemas, ¿sí? Y aquí es muy importante hablar o leerles también una definición de Tony Push acerca de cómo podríamos de alguna manera dejar de ver al ciudadano como un usuario, ¿no? El ciudadano no es un usuario, es un protagonista, no es un destinatario de una política pública. Es un cómplice, es un copartícipe, es un implicado, es un activo, es un crítico, es un emocionado. Eso debería de ser de alguna manera el objetivo que tendríamos que tener al trabajar con este tipo de comunidades o ciudadanos, empoderarlos de tal manera que ellos puedan autodirigirse a soluciones y que trabajen obviamente junto con nuestros pequeños gobiernos o con los gobiernos que lleguen a futuro, porque finalmente ellos son los que se van a quedar. Entonces, lo que primero planteo, repito otra vez, es el mapeo de problemas, el mapeo de ciudadanos o de ciudadanos especialistas que nos podrían ayudar a trabajar con ello, y ahora sí, una perspectiva o la generación de alguna manera de un diseño de futuro acerca de lo que podríamos hacer y empezar a partir del diseño de futuro, ahora sí, a generar una política pública mucho más concreta, digamos, mucho más incremental, con mucho más, digamos, con indicadores ya mucho más concretos que respondan un poco más a la lógica de la política pública para poder determinar, digamos, la solución del problema y darle seguimiento. Eso sería, digamos, unos 3 primeros pasos que yo de alguna manera recomendaría a cada uno de los municipios pequeños. Obviamente también que se acerquen. Hoy en día, en 2026, no es lo mismo que nosotros nos pasó entre 2009 y 2015, que prácticamente no había ni literatura, ni instituciones que ayudaran de alguna manera a los propios laboratorios o a la propia innovación pública. Hoy en día hay muchísimas instituciones supranacionales o nacionales o estatales que pueden ayudarlos de alguna manera a definir claramente tanto capacitación, tecnología, apoyos financieros, etcétera, etcétera. Y me parece que el ecosistema de hoy es todavía mucho más rico para que los propios municipios o ciudades pequeñas trabajen. Sería mi propuesta. Listo, Gustavo, antes de darle la palabra a Nata, voy a push un poquito más. En un minuto, si puedes, minuto y medio, 90 segundos. Sí. ¿Qué crees? Mencionas, por ejemplo, el acceso a más recursos de información, recursos supranacionales. No nos hables de Colombia, háblanos de México. ¿A dónde pueden ir estos alcaldes de México a tomar ideas, a conseguir información? ¿Y a dónde y cómo pueden ellos poner en marcha, por ejemplo, estos diseños de futuros con equipos de 2 personas, de repente que se encarguen de eso? ¿Qué podrían hacer? Muy bien, lo primero que pueden hacer es primero tocar la puerta, bueno, dependiendo del tipo de organización, bueno, en este caso un municipio pequeño, tendría que ir con el gobierno del estado, ¿sí? En este caso yo resido en el estado de Jalisco, ¿sí? Y el gobierno del estado de Jalisco tiene una secretaría, que es la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, tiene una Secretaría de Participación Ciudadana, tiene una Secretaría de Innovación Interna, que les van a poder facilitar herramientas particulares, ¿no? Hay además, digamos, esa es, digamos, una solución, digamos, con mucha infraestructura, tanto que puede dar tecnología blanda, metodologías, como apoyos particulares, ¿no? Hay otro tipo de soluciones. Aquí tenemos una institución que se llama el Hacker Garage, que trabaja también con municipios, con ciudadanía, es una organización completamente privada, para ayudar también a tecnologías particulares dentro de la propia ciudadanía. Perdón, ya me pasé los segundos. Perdón. Nata, ¿tú cómo lo ves? Y hago las cuñas. En serio, utilizo en el diplomado de CAP, y eso me parece un súper recurso, la biblioteca de Ivo, que tiene un montón de slides con ejercicios, con métodos de innovación, Scamper, cómo priorizar, Insight, etcétera, etcétera. Esa podría ser otra manera de hacer llegar ese tipo de conocimiento a todos estos municipios más pequeños, pero cuéntanos tú. Listo, yo voy a arrancar por 3 cosas que no recomiendo hacer.
no recomiendo contratar a 10 personas y crear un laboratorio de innovación que no sabe qué va a hacer ni para qué va a generar valor. O sea, yo creo que, y a ver, yo estoy en una unidad de innovación, así que suena bien contradictorio que no recomiendo contratar uno, pero yo creo que si uno crea todo un equipo sin entender cuál es la necesidad, luego no le va a encontrar a ese equipo el valor, o como decías tú, César, luego termina entendiendo que la selección de ese talento no era necesariamente lo que necesitaba. Entonces, primero, no crearía un equipo pues, de personas, ni compraría licencias de ChatGPT como loca por creer que es a partir de una licencia más que la innovación cambia. Segundo, no trabajaría en el problema que ustedes quieran tener respuesta en 5 minutos. Y es porque ese, una vez más, no es para el que les va a servir el proceso de innovación. Y la tercera cosa que no haría es no crearía un curso de innovación nuevo. Y en esto es una opinión muy personal, yo soy muy crítica de creer que el nuestro sí va a ser el curso de innovación que va a salvar a todo el mundo, cuando hay un montón de recursos ya creados y un montón de, o sea, no solo recursos formativos, pues de entrenamiento de capacidad, sino de recursos invertidos en generar estos insumos en español, inglés, portugués. Acá lo que tenemos que hacer es consumir, digamos, lo que ya se ha dicho, si es que estamos en un nivel muy base, y esa sería, pues, digamos, la tercera. ¿Qué harías? Yo estoy súper con Gustavo y yo creo, pues, nosotros en IVO lo llamamos un banco de retos, y yo creo que arrancar por mapear todos esos problemas que ustedes creen que son los más prioritarios para su territorio, para su gente, para sus digamos, secretarías, es una cosa súper importante. En IVO tenemos, voy a aprovechar la cuña, tenemos LinkedIn, no todas las unidades de innovación tienen LinkedIn, yo siempre me siento súper orgullosa y digo, es que el que está en una entidad pública que le den un canal para poder comunicarse sabe que es como un pequeño paso a la luna, así que nosotros tenemos LinkedIn y ahí publicamos, por ejemplo, que es un reto de innovación, entonces, insumos como esos, como que entender que para sacar un banco de retos, seguro les van a llegar muchos de no, comprar computadores, bueno, ese no es, pero ahí van a poder mapear otros que sí son. Entonces el banco de retos me parece clave. Lo segundo es en ese banco de retos entender cuáles son esas temáticas prioritarias, entonces si es residuos, si es seguridad, si es espacio público, si es caminabilidad, y el segundo consejo que les daría yo es de ese que escojan como prioritario, entonces digamos es movilidad. Haga una lista de todas las preguntas para las que hoy no tienen respuesta. Pero, ojo, no preguntas diciendo, no, pero es que yo ya saqué esta política que responde eso. No, ¿cuáles son las preguntas para las grandes preguntas que se quieren resolver? Oigan, ¿por qué la gente sigue evadiendo? O sea, ¿por qué teniendo tanta gente trabajando en esto no logramos que la gente deje de evadir? Porque es que la gente prefiere sacrificar su vida y montarse en una moto y aumentar en un 500% el indicador de siniestralidad vial. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esas son las grandes preguntas para las que la innovación les va a ser útil, porque se van a dar cuenta, por ejemplo, en esa de priorizar en la experiencia de viaje, que lo que mueve a la gente no es la seguridad, es llegar a tiempo. Entonces, si no hay nadie que le permita llegar a tiempo, se va a seguir montando a la moto o a lo que se inventen, por peligroso que sea. Entonces, esas grandes preguntas creo que sería el segundo consejo. El tercero, buscar recursos que ya hay. Desde IVO nosotros todo lo hacemos en código abierto. Tenemos la metodología de innovación que se llama Tejido IVO publicada en el Aula del Saber. Tenemos una alianza con el Laboratorio de Chile y los servidores públicos colombianos pueden usar 9 cursos de la Escuela de Gobierno de Chile en innovación pública completamente gratis. Entonces hay un montón de recursos. Síganos en LinkedIn y se enterarán. Entonces, les diría ahí, como usen lo que ya hay, lo que les sea útil, pongan a su gente a hacer ese curso que ya está creado para tener estas nociones rápidas de innovación. Y lo tercero es identifiquen cuáles son los recursos que podrían destinar en el tiempo que les queda para avanzar en ese proyecto de innovación que ustedes sienten como prioritario. Y cuando digo recursos, no me estoy refiriendo necesariamente a decir, listo, entonces yo puedo dejar estos 50 millones de pesos para este proyecto, porque yo sé que en muchos casos no es así. Pero si yo puedo dar de mi asesor o de mi equipo de proyectos especiales o de mi, no sé cómo se llame, la persona o el área que puede tener ese rol de impulsar y gerenciar un proceso de innovación, yo puedo dar todos los viernes de esta persona. Y esta persona los viernes se va a encargar en sacar esto para mi legado y va a hacer weeklies o reuniones semanales y le va a hacer seguimiento y va a hacer el pool de todos los actores y va a sumar todo lo que estamos haciendo en este tema de movilidad para entender dónde hay un espacio de oportunidad. La innovación actúa donde hay espacios de oportunidad
pero donde hay gente con tiempo para pensar. Y eso es lo que ustedes, solo ustedes, siendo los tomadores de decisión, van a poder identificar mejor dónde se puede dar ese lugar. Eso sería, digamos, mi consejo. Yo daría 3. El primero es muy contraintuitivo para un laboratorio, lo mencioné al principio, no ser demasiado original, ¿no? Demasiado original quiere decir la novedad de los métodos que se van a utilizar, la novedad de el lenguaje que se utiliza para hablar de innovación o de problemas, tal, porque eso puede aislar o puede chocar mucho con la dinámica que ya tiene una administración pública, una burocracia, ¿no? Entonces, ser muy original pues puede dejarte fuera o generar resistencias de la burocracia de administración pública tradicional, ¿no? Entonces uno tiene que encontrar un balance entre el nivel de originalidad de la metodología, del lenguaje, de las cosas que se pretende hacer, con las cosas que ya hay, sobre todo los procedimientos administrativos y la lógica administrativa que tiene la función pública. Entonces hay que hacer algo de balance entre esas dos cosas, sería el primer punto de mi recomendación. El segundo es mirar hacia afuera, un poco con la pregunta que le hiciste a Gustavo, donde uno tiene que ver y buscar recursos para aprender metodologías o recursos para hacer innovación pública, para conseguir financiamiento, para tener ideas nuevas de cómo hacer innovación pública. Sí hay que mirar hacia afuera, pero el problema de mirar hacia afuera sin mirar, digamos, sin tener un contrapeso, un balance de mirar hacia adentro, hacia lo que está pasando al interior del gobierno, entre los ciudadanos, es que, y eso lo digo porque lo comentan en algunos capítulos, es que entonces los laboratorios empiezan a preocuparse más. Ahora con el tema de la legitimidad, parece que la legitimidad se empieza a cargar un poco más hacia los actores de fuera, organismos internacionales, redes académicas o redes de profesionales de otros países y tal, y entonces uno empieza a quererse reflejar en lo que está haciendo allá, querer quedar bien por acá, y empezarse a olvidar de lo que los ciudadanos necesitan y cuál es, digamos, la construcción de legitimidad interna que se quiere construir. Entonces un balance entre mirar hacia afuera y hacia adentro sería la segunda. Y la última es que no quede demasiado aislado un laboratorio. Y eso lo digo porque lo que se recomienda desde los libros y las recetas de innovación pública es que haya espacios seguros, le llaman, ¿no? Islas de innovación. Esto quiere decir que haya suficiente distancia entre lo que hace un laboratorio y la dinámica administrativa, pues por la aversión al riesgo, para que se pueda permitir, lo comentaba mucho Natalia, se pueda permitir el fallo, la experimentación sin que haya mucha consecuencia para los funcionarios públicos participantes o las entidades participantes. Eso quiere decir aislarse un poco de la dinámica burocrática, pero eso al mismo tiempo hace pérdida de sensibilidad de lo que es una dinámica real, problemas reales de los funcionarios públicos y restricciones reales, y también lo mismo que ya mencioné hace unos momentos, ¿no? Que haya una pues, dicotomía entre los innovadores y el resto de la administración pública, y eso en general no es muy conveniente para un laboratorio. Esos serían mis 3 recomendaciones. Muchísimas gracias, David. Bueno, entonces, nos quedan 30 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, primero 2 alcaldes o alcaldesas que tengan preguntas muy puntuales. El alcalde Jorge y el alcalde Jorge. Okay. Usted queda para la segunda ronda. Primero 2 alcaldes, luego 2 personas de las que nos están acompañando por Zoom, y luego volvemos con otros 2 alcaldes y alcanzamos de repente a tener otros 2 participantes de Zoom, y luego echo una moneda a ver qué estudiantes. Muy bien, muchas gracias. Entonces, sí. Bueno, yo quisiera preguntarle a todo el panel de expositores cómo lograrían ustedes cambiar ese concepto de innovación pública, porque es que en Colombia yo sé que muchos de los países el tema de innovación pública lo han traducido a otra plataforma, y la administración pública en Colombia y en el mundo se ha llenado de solas plataformas, y como lo decía el doc, o sea, no estamos simplificando, no estamos innovando, sino estamos enredando la administración pública. ¿Cómo lo harían? Y que se pueda buscar en un tema universal, o sea, que la regla de innovación pública sea simplificación de trámites, simplificar
o sea, todo lo engorroso que es acceder a cualquier trámite, a cualquier recurso en lo público. O sea, esa sería una primera pregunta. Y la otra es cómo desde lo público nosotros podemos también hacer esa implementación y que se pueda tener ese mismo mensaje de que los laboratorios de innovación pública se están generalizando, pero cuando hay recursos. Cuando nosotros como alcaldes somos, sí tenemos un secretario de Hacienda, pero somos los que tenemos que hacer un traslado presupuestal de 1 millón de pesos para poder completar en otro sector que no hay la plata. ¿Sí? Cuando la innovación pública, o sea, los municipios, y así sea en Cundinamarca, no tenemos acceso a internet de calidad. Es que ni siquiera en Bogotá. Uno sale a 2 kilómetros de Bogotá, 5 kilómetros en Siberia por la calle 80 y no hay internet. Entonces, tiene que partir primero de unas bases sensatas, concretas, que permitan avanzar en la innovación. No podemos avanzar cuando ni siquiera los equipos de las alcaldías se han podido cambiar en 6 años. Entonces, imagínense un equipo, ¿cuánto ha cambiado en 6 años la tecnología y seguimos operando con los mismos? Porque no tenemos recursos. Entonces, ¿cómo también desde el Estado se pueden articular esas políticas públicas que sean generales y compartidas para el resto de los municipios que tengamos la posibilidad de acceder? Porque nosotros nos llenamos también de políticas públicas, de juventud, de gratuidad, de adulto mayor, de todo, y sin los recursos. Entonces, porque simplemente es una regla del Estado y esos son los resultados de innovación. Entonces, ¿cómo se organizaría? Gracias, alcalde. A partir de ahora, por favor, una sola pregunta por participante, porque si no, no nos va a dar el tiempo. ¿Ok? Y alcalde, dirigidas a quien, si quiere pasar a su tocayo, al alcalde Jorge. Pues, creo que es un tema que estamos todos en esa, no, pues en la visión que tenga cada uno, porque hay expositores de diferentes países, pero... Alcalde, escoja uno. Bueno, la subsecretaria mío. Muy bien, Natalia, muy bien. Listo, buenísimo. Bueno, sus preguntas están muy difíciles, tengo que decirle, me encantaría poderle responder con, no, claro, cómo vamos a resolver, innovar, absolutamente sin recursos, y la respuesta ahí es, los que pueden tener mejor respuesta son los que conocen más el territorio. Entonces, yo voy a pivotear un par de ideas con todo el desconocimiento que puedo tener a sus condiciones particulares. Y esto, o sea, con esto le quiero decir, no le voy a responder, sino yo creo que en ustedes y en esa inteligencia colectiva de solo ustedes conocen los retos que han tenido en territorio al tener condiciones tan restrictivas en muchos casos, pueden surgir mejores ideas de las que yo puedo dar, o cualquiera, creo, de nosotros podría dar. Sin embargo, con todo eso, lo primero que quiero decir sobre cómo no volverlo una plataforma más, conecto profundamente en la medida en que sea en mejor lenguaje claro, en menos extranjerismos o anglicismos, en que no todo se vuelva ahora design thinking, behavioral science, y no nos alejemos muchísimo más como de, más allá de hacerlo, de que eso parezca más o menos técnico, cómo lo hacemos más digerible y más práctico y más usable. Yo lo resumiría a pensar y a ser centrado en las personas. Y en las personas depende del reto que usted tenga. Si usted tiene un reto muy institucional, pues sus personas no son los ciudadanos. Sus personas son el equipo de contratación que tiene por mejorar un proceso tal. O si su reto es de seguridad, pues puede que tampoco sea todos los ciudadanos. Puede que sean los ciudadanos de este barrio, en esta esquina, en este parque, en donde las condiciones últimamente empeoraron y no hay luz y no hay tal cosa y hay consumo de drogas. Entonces, esto para llevarlos a pensar, muchas veces en el sector público se ve mal la palabra usuarios, como que no conectamos tanto con esa palabra, conectamos más con grupos de valor o ese tipo de palabras, pero a mí me gusta, sí, ciudadanos también, pero es que en ciudadanos somos todos. O sea, yo he visto políticas públicas que se diseñan, políticas públicas de emprendimiento que se diseñan con participación ciudadana y no incluyeron a ningún emprendedor. Entonces digo, bueno, pues sí, incluyeron a ciudadanos, el check de ciudadanos, pero a veces en la bolsa gigante de ciudadanía metemos a todo el mundo y no a los que les duele ese problema y los que podrían tener una mayor vinculación con sus beneficios o sus impactos. Entonces esto para invitarlos a pensar en esas personas como las personas que les duele el problema. Y sobre la segunda pregunta es,
Hay en las metodologías de diseño toda una fuente de literatura sobre cómo las restricciones del contexto nos llevan a soluciones más creativas. Y yo no pretendo decir, no importa que no tengan recursos, sean creativos, porque sé que claramente esa no es la solución. Pero esto para decir que a veces el problema no es solo de tener la plata. Teniendo la plata incluso no salen soluciones innovadoras. O sea, si así fuera, entonces los países desarrollados que más plata tienen, todas las soluciones que generarían en sus gobiernos serían las más innovadoras del mundo. Y no es así. Parte de lo que nos mencionaba Gustavo es, hay desconfianza en las instituciones en todo el planeta. Entonces, ¿cómo también nos paramos desde el lugar, no solo de acá yo no puedo innovar porque no tengo recursos, aun cuando sé que es una condición súper real, sino cómo estos escenarios de colaboración, por ejemplo, alianzas, academia, gobierno, alianzas entre ustedes mismos, entre alcaldías cercanas, entre municipios cercanos, podrían llevarnos de pronto lo que vamos a trabajar es este reto y acá le vamos a sumar. ¿Usted qué capacidades tiene, qué gente tiene y le podemos sumar con la gente que yo tengo? Entonces, esto para decir que comparto profundamente y en mi vida pasada trabajé en el Departamento Nacional de Planeación, liderando el equipo de innovación pública. Hicimos unos estudios que de hecho están en tu libro, muy interesantes sobre las barreras para innovar en Colombia. Y las barreras no son culturales solo, no son mentales todos, no son solo de que no gestionamos el conocimiento. Hay barreras reales sobre la aversión al riesgo, los procesos disciplinarios que se abren en este tipo de iniciativas más experimentales y por supuesto la destinación de recursos, pero a lo que voy es también en el panorama global uno encuentra otros escenarios, por ejemplo en innovación social, en lugares como África, como otras condiciones que aún con los pocos recursos que acá en otros escenarios con recursos también muy limitados, soluciones de innovación frugal, soluciones de innovación colaborativa, soluciones de innovación social, muestran también otro tipo de respuestas. Entonces, mi síntesis ahí sería como ver cómo, entre los pocos recursos que tenemos, podemos sumar varios en lógica de un propósito común. Súper. Alcalde Jorge, y a partir de ahora, por favor, respuestas en un minuto también, porque la idea es que muchas personas, explico, 4, 5, 6, 8, puedan participar. Adelante, Jorge. Jorge Camacho, alcalde de Subachoque. Para el doctor César Rentería. Si quitamos todo este tema de la discusión que estoy de acuerdo con la subsecretaria del tema económico, porque realmente todo municipio siempre le va a faltar plata, talento humano y demás. ¿Qué debería cambiar primero dentro del municipio es esta categoría para innovar? La cultura del servidor público, los procedimientos, la relación con el ciudadano o la capacidad de experimentar sin que el miedo jurídico y la burocracia terminen bloqueando cualquier solución diferente. Ese es como el resumen general. ¿Y es para? Para el doctor. Para César. Explíquele en 20 segundos que es un municipio de sexta categoría. Ok, municipio de sexta categoría. Colombia está ubicado por diferentes categorías. Bogotá es un distrito especial, es la gran capital de nosotros. Siguen las ciudades intermedias, Cali, Medellín. Y de ahí para abajo vienen los otros municipios de 100.000 habitantes. Nosotros pequeños, que somos el 90% de Colombia. De los 1.100, el 90% somos de sexta categoría, que nuestros presupuestos son muy cortos. Dependemos de la transferencia del nivel central y nuestra capacidad de gestión depende en su gran mayoría del departamento y de la nación. Por eso nuestro recurso es limitado para el tema técnico, para los profesionales, y lo poquito que tenemos, yo creo que nosotros somos los innovadores por ser alcaldes de sexta, porque todo nos toca crearlo, todo nos toca innovarlo para poderle cumplir al ciudadano y cumplir nuestros programas de gobierno. Muchas gracias, Jorge. Está muy vinculada con la pregunta anterior. Yo diría, lo platico muy fácil, muy simple, ¿no? Si quisiéramos tener una unidad de innovación pública, una dinámica de innovación pública al interior de nuestra entidad, hay de tres sopas, ¿no? O abrimos una división tratando a 10 personas, con equipo, con espacio, todo eso, que eso es costosísimo y es la última opción, porque es muy caro de lanzar y mantener. Segunda opción, lo comentó en algún momento Gustavo, es buscar unidades de innovación que tienen como modelo de financiamiento ofrecer ese servicio a otras entidades, ¿no? Esa es una forma más asequible de acercarse a eso. Sería una segunda opción. Pero la tercera opción me parece la mejor, la más viable para municipios más pequeños, es acercarse a laboratorios como IVO. Hay ciertos laboratorios que lo que se dedican es, y la dinámica es, no proveer servicios de innovación pública, como sería la segunda opción directamente,
sino proveer capacitación y capacidades a una entidad pública para que por sí misma pueda establecer esas dinámicas internas. Y hay varios laboratorios como el de Ivo que se dedican a formar al interior de entidades públicas gente que tiene las herramientas, la metodología, el lenguaje y los enfoques correctos para poder dinamizar al interior sus procesos de innovación pública sin invertir en nuevo personal, sin invertir en infraestructura, sin invertir en nada más. Que muchos laboratorios lo hacen con financiamiento externo, no sé cuál es el caso de ustedes, e incluso es un tipo de capacitación o libre o bastante asequible para cualquier municipio. Eso yo creo que es la mejor ruta, generar la capacitación interna y a partir de ahí tener algunas dinámicas o procesos internos de trabajo. Muchas gracias, César. Quería comentar algo, ¿se puede? Perdóneme. Quería hacer un pequeño comentario al respecto. Ok. Dale, pero corto, Gustavo, gracias. Cortísimo. Los 3 primeros años de Zapopan Lab, 0 presupuesto, ¿sí? Pero logramos un hito político, que nos adjudicaran 2 personas, un tecnólogo, un hacker y una persona especialista en innovación social. Eso fue nuestro hito, ¿no? A continuación, lo clave de no tener presupuesto fue generar alianzas sobre todo con universidades. El TEC de Monterrey, en el caso de aquí de Guadalajara, se convirtió en la base para poder generar continuamente ejercicios, nos prestaban su infraestructura y otra cuestión muy importante, que las personas que contratamos tenían legitimidad social para trabajar con comunidades de conocimiento que además colaboraban con nosotros para poder ejercitar esos, digamos, cada uno de estos ejercicios, estos trabajos, estos workshops, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que la necesidad es la madre de la innovación y hay que buscarla, solamente eso. Muchísimas gracias, Gustavo. Laura, ¿habrá personas que en el chat que quieran participar, preguntar? Sí, adelante. ¿Quiénes de los que están en Zoom tienen preguntas para los invitados, para los panelistas? Ok. Miriam Quijada preguntó a Gustavo directamente, que respondió por chat, pero si nos puede repetir a todos, explicar un poco más cómo funcionan esas dinámicas o sesiones de trabajo con las comunidades del conocimiento que crean en las comunidades. Es como 2 preguntas. Claro que sí, le respondimos a Miriam, que otra vez hago la metáfora, que igual con una incubadora que incuba startups o proyectos sociales, nosotros deberíamos de poder incubar, empoderar y procesar comunidades de conocimiento que tengan una autodirección, que aporten bien común y bien público. Son comunidades autodirigidas que se van a quedar ahí cuando nosotros ya no estemos. Nosotros de manera particular, en el caso de Zapopan Lab, tenemos una metodología que le pusimos de manera rimbombante, inventada. Ustedes quieren hacker meditación, ¿sí? Y con gusto podemos compartir la metodología para la construcción y sostenimiento de comunidades de conocimiento. Gustavo, si puedes escribir tu email o tu contacto en el chat, de repente Miriam o cualquier otra persona te puede contactar. ¿Hay alguien más por ahí, Laura, o no? Ok, entonces, alcalde. ¿Dónde está la otra? Yo no tengo. Lo tiene. Gracias, profesor Gustavo. La pregunta es para el doctor Rentería. De las personas que entrevistó para sacar su publicación, quiero saber si usted tuvo en cuenta a personas que han sido ordenadores de gasto o alcaldes o gobernadores, toda vez que desde los laboratorios de investigación procuran ayudarnos, pero conocieron la visión de los que toman decisiones en territorio. Gracias. Bueno, yo nada más fui, digamos, coordinador del libro, son 14 estudios de caso y
híjole, no sé, o sea, me cuesta trabajo qué te podría decir, porque hay un poco de todo, ¿no? Hay capítulos que están escritos por las personas que hicieron estas iniciativas, entonces un poco dan la visión desde el punto de vista de la administración pública, pero también hay textos académicos, muchas entrevistas. Está, por ejemplo, lo que te podría comentar que me viene ahorita a la mente en términos de entrevistas y de relación más directa con emprendedores de política pública, que se le llaman, es un capítulo de Perú, donde el reto principal o el problema principal era este problema que mencioné al principio de la institucionalización, ¿no? Laboratorios de innovación allá, las personas que estaban impulsando proyectos de innovación desde la función pública, pues se enfrentaban, como saben, el contexto de Perú, pues es si mal no recuerdo, han tenido 9 presidentes en 11 años y eso desestabilizó mucho la función pública allá, y particularmente proyectos de este tipo, que dependen mucho de la oportunidad de darles un proceso de incubación y consolidación para que puedan dar resultados. El contexto inhóspito que tuvieron allá en términos de cambios de prioridades políticas, cambio de administración pública, la misma rigidez burocrática, pues hacía muy difícil que estos proyectos puedan despegar desde el punto de vista de la función pública. Eso es lo que me vino a la mente a propósito de tu pregunta. No sé si quisieran complementar por ahí. Gustavo o Nata. Gustavo. ¿Conoces pues lo que pasa es que no sé qué tanto nos puedes decir de qué sienten los ordenadores del gasto? Porque tú has escuchado las preocupaciones de nuestros ordenadores de gasto, de nuestros alcaldes en Colombia. ¿Qué tanto se parece eso a lo que ves en México? Por supuesto, es muy similar, es decir, tenemos un problema todos que es el presupuesto, ¿sí? Tenemos otro problema que tiene que ver con las personas o los funcionarios. Muchas veces llegamos a puestos donde pues, no podemos meter a funcionarios de alguna manera de confianza. Y, o sea, lo que nos sucedió particularmente dentro de la experiencia entre 2009 y 2015 dentro del ayuntamiento fue, les digo, empezamos 3 años con 0 presupuesto, ¿sí? Y a partir de ahí nuestro hito consistió en tener a 2 personas especializadas. O sea, eso fue el mayor hito que pudimos hacerlo, porque a partir de ahí empezamos a construir metodologías, empezamos a construir colaboraciones, pero sobre todo creo que la palabra fundamental en ese momento fue colaboración. Les digo, en este momento, hoy 2026, tienen ustedes un mayor número de personajes o instituciones que están dentro del ecosistema que les pueden echar una mano. En aquel momento, digamos, era muy experimental, ¿no? Entonces, creo que fue uno de los hitos, y a partir de ponerse, digamos, un primer objetivo, obviamente también hay de alguna manera clientes, en este caso como un cliente a lo mejor político, que era pues en este caso nuestro alcalde, ¿sí? Pues nosotros vamos dándole poco a poco resultados en relación también a los objetivos que vamos llevando. Es decir, aquí una de las mejores cosas que yo puedo compartir también es tener un mapa de públicos para saber, oye, ¿a qué le tenemos que dar a la comunidad? ¿Qué le tenemos que dar en este caso al cliente político? ¿Qué le tenemos que dar en este caso? ¿Cómo podemos construir a lo mejor el objetivo particular que tenemos para dentro de la administración, etcétera, etcétera, ¿no? Para que vayan viendo también nuestro valor, y a partir de que estén viendo nuestro valor, podamos ir pidiendo más presupuesto o a lo mejor todavía más funcionarios para poder trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Laura, ¿hay alguien más por ahí? Si no, aquí tenemos estudiantes del diplomado que también pueden tener inquietudes. Paula Chávez pregunta, para quienes se atreven a innovar, ¿cuáles son las primeras metas que debe plantearse? No la dirige, entonces, quien la quiera responder. Voluntaria, Natalia. Yo no sé si se notó en la cámara, yo estaba aquí pidiendo la palabra para responder tu pregunta. A ver, yo creo que, yo insisto mucho en la colaboración. Yo creo que la innovación es co-creada, colaborativa, o sea, como de conocimiento. O sea, para mí la colaboración es algo muy esencial en esto, y yo creo que adelantar este tipo de procesos no es el tipo de, o sea, las mejores ideas y los procesos que se gestionan desde innovación no van a llegar
en un escritorio y en una trasnochada una persona sola. Entonces yo recomendaría, como para esos primeros pasos, es encontrar con quién hacer combo, por así decirlo, para que me combine con la En Ivo yo creo mucho en el trabajo por duplas. Nosotros nos organizamos en muchas cosas por duplas, porque yo creo que no importa el nivel que uno tenga, si es más senior, si es más junior, si es tan intermedio, el hecho de trabajar solo, de pensarse como muy de mi cabeza o de mi mirada, de mi interpretación de este paper y de estos datos y estos encuestas va a salir la respuesta, yo a eso no, digamos que yo creo más en los procesos que al menos tienen dos cabezas pensando y pivoteando ideas y un poco siendo como juez y criterio y filtro de llevar estas ideas a un mayor nivel. Entonces mis recomendaciones serían, uno, encontrar en ese equipo de trabajo con quién, teniendo un reto común y teniendo un tema definido y teniendo ojalá la directriz desde el liderazgo de a mí me importa que se avance en este tema, encontrar con quién hacer dupla para poder avanzar en el tema. Lo segundo es buscar fuentes de información inesperadas. Y es a veces creemos que todo va a salir de los, digamos, de los recursos más académicos, más técnicos, más estructurados. Y por supuesto hay que consultarlos. Nosotros en la metodología Tejido Ivo, en la fase 1, que es entendimiento del problema, para cuando consulten la metodología son rombos. Entonces es un proceso de divergencia, es decir, abrimos cuando tenemos una situación que requiere cambio, abrimos a muchos datos, mucha información, muchos actores opinando del problema, pero luego se cierra en un proceso de convergencia, es decir, tenemos que tomar decisiones, hacer renuncias, acotar, esto sirve, esto no sirve, o puede servir para muchas cosas, pero en este proceso de innovación que gerencia esta célula, lo vamos a dejar por fuera y vamos a concluir esto. El punto es que en este entendimiento del problema, hay dos vías, una vía del análisis sistémico y una vía del análisis empático. Y cuando yo digo busquen recursos de información en fuentes no convencionales, me estoy refiriendo más al análisis empático. Porque estoy segura que no importa en qué hayan sido formados ustedes, todos tenemos muy claro en el análisis sistémico, o más claro. Es más obvio ir a buscar en investigación de escritorios. Es más obvio pedirle al secretario del tema que nos pase datos e información. Es más obvio ir a pedir la encuesta, pero cuando uno va al análisis empático, y es a esta visión que les decía a veces más territorial, de, oigan, hacemos una consulta ciudadana, oiga, ¿quién es el líder local de esa zona? Pidámosle que le pregunte a la gente esto, que nos mande audios, los procesamos con inteligencia artificial, y que la gente responda a esta pregunta, ¿usted qué prioriza de hacer tal cosa? Y que eso nos traiga a otras fuentes de información. Leer a veces ese libro que parece no tan relacionado, pero que de ahí digamos, en lógica de prácticas creativas, yo actualmente estoy obsesionada con leer sobre creatividad, se da uno cuenta que las buenas ideas no llegan a veces con el jefe aquí pidiéndole a uno las respuestas, sino llegan de momentos inesperados, llegan en el pico, llegan de ver otra cosa. Entonces esto también de invitarlos a no tratar un proceso de innovación como el proceso de sacar el presupuesto, en donde uno dice, que a las 11 de la noche tiene que salir eso y nadie sale de esta sala, porque los procesos de innovación y los procesos creativos no siempre funcionan así. Si la gente no ha comido, si la gente no ha dormido, si ustedes no han tenido un momento de liberar un poco la cabeza, no hay espacio para la creatividad. Y yo creo que eso es parte también de la recomendación que haría. Yo sé que se toman muy en serio su rol y así tiene que ser, yo también me lo tomo, pero es clave entender que ir a hacer 20 minutos de trotar es parte de lo que los va a llevar a hacer mejor su trabajo en términos de creatividad. Entonces, esas serían como mis recomendaciones bien amplias en cuanto a lo personal y profesional. Muchísimas gracias, Natalia. Ok, un último alcalde o alcaldesa y luego alcalde, yo no sé, es que me da pena porque han intervenido solo alcaldes. Entonces le voy a dar la palabra a la alcaldesa y luego... sí. Siga participando. No, yo le iba a hacer una pregunta, iba a hacer una observación. Ok, entonces, al final. O sea, a las 8:10. Uy, no, pero además, al final ya no está. Buenas gracias, Juan Muñoz, alcaldesa de Sopó. Sopó es un municipio de tercera categoría. Nosotros tenemos una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estamos haciendo un reto muy importante. Yo creo que
en todo Colombia, incluso no sé en México, pero el tema de qué hacer con las heces de las mascotas es una problemática de salud pública. Estamos haciendo desde la Secretaría una cama biodigestora en una finca que tenemos del municipio y se está haciendo desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Se están llevando y se están llevando allá las heces y como el pasto. Están haciendo algo muy rudimentario, pero quisiera de pronto preguntarte a ti, Natalia, si Bogotá, que es la capital, tiene algún proyecto ya desarrollado que nos pueda incluso ayudar a poder fortalecer este proyecto que están haciendo en Sopó con la Secretaría. La Secretaría es una secretaría que no lleva muchos años, está desde el 2023. Entonces, sí quisiéramos como recibir ese apoyo y todo lo que nos pudieran aportar. La CAR ya ha ido a hacer unas muestras de laboratorio, pero pues si lográramos de ahí salir una solución, no sería solo para Sopó, sino creería que para todo el país. Gracias, alcaldesa. Porfa, porque hay dos personas más de otros públicos que sería importante que también pudieran preguntarte a ti y a todos. Listo, súper rápido, dos respuestas. La primera es hit ese reto, porque de acuerdo es un reto súper ciudadano, anécdota de 30 segundos. Nosotros salimos a preguntarle a las localidades de Bogotá cuáles eran retos públicos y le hicimos esta misma pregunta a servidores públicos y servidores públicos nos respondían como no, el índice de criminalidad, o sea, o cosas súper técnicas. La gente decía, mi vecino no recoge el poco de perro. O sea, este es el problema, como que duele en el barrio, que duele en la calle. No recogen la basura a tiempo, veo en mi andén sucio. Entonces, esto para decir que digamos, esa escala de problema es o en la escala en la que funciona muy bien nosotros. Lo segundo es, yo me quedo con la tarea porque no me atrevería a dar una respuesta directa desde UAS, que es la unidad, pues digamos que en el distrito maneja este tema, pero me comprometo a través de Gustavo, ahorita que usamos contacto, en tenerte la respuesta puntual de qué estamos haciendo con las heces en Bogotá, porque sé que seguramente en eso está articulado INVIVA, que es la unidad como animal, y UAS. Pero lo tercero es, me parece muy chévere y es una invitación que les quiero extender a todos. Nosotros tenemos el Festival de Innovación Pública en octubre y creo que sería muy valioso si ustedes tienen proyectos así que pudiéramos llevar a contar, que los podamos invitar desde el laboratorio. Me parece que sería muy chévere poder que ustedes contaran esa experiencia de cómo esto no está pasando solo en Bogotá, sino en los alrededores. Muchísimas gracias. Sergio, ¿tienes una pregunta? Si no, no, tranquilo que hay otros voluntarios de aquí. Bueno, yo creo que una no. Bueno, yo creo que uno de los principales retos con los que se encuentran los servidores públicos al tratar de innovar es la aversión al riesgo debido a la rigidez normativa. Cómo en municipios pequeños pueden hacer estos funcionarios para, bueno, digamos que acá en Bogotá es muy fácil, ¿cierto? Porque hay una dirección especializada para eso y pueden permitirse el ensayo y error, pero digamos en municipios que son más pequeños, que no tienen la capacidad de tener a veces ni siquiera una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, sino que tienen coordinaciones. Hablo particularmente en el caso de yo soy del Chocó y allá se ven muchas como coordinaciones y a veces las unen. ¿Cómo pueden superar estas características de aversión al riesgo y rigidez normativa? Gracias. Ok, ¿para quién es la pregunta? César. Para dejar descansar a Natalia, pero... Sí, buenísimo. Hay una cosa que importa muchísimo, que es el mensaje, voy a ponerlo siempre en comillas, el mensaje político de los líderes, de los más altos líderes de la entidad pública, que demuestren el compromiso y digamos, la aceptación de que se vale experimentar y fallar en un entorno seguro. Ese mensaje le tiene que llegar a los funcionarios públicos, porque la aversión al riesgo, que es un problema básico de cualquier tipo de innovación, transformación digital también, tiene que ver con los funcionarios públicos. El miedo es principalmente a los jefes, ¿no? Ese es el miedo, ¿no? Entonces, si el mensaje de los jefes viene, se comunica con claridad, es decir,
está bien que ensayes y que trabajes en este espacio seguro. Yo estoy bien con eso, lo puedes hacer. Con eso es más que suficiente para que se pueda desatorar, digamos, ese problema. Yo tenía ahí una aportación rapidísima. Sí, adelante, Gustavo. En el caso de Zapopan Lab, generamos nosotros un proceso que se llamaba Incuba Social para poder tratar de incubar proyectos de la ciudadanía con cada uno de los ejercicios que hacíamos, para no perder esos proyectos, porque muchas veces había ideas que se quedaban ahí sueltas. Y una de las sorpresas que tuvimos fue que el 30 al 40% de los proyectos que se inscribían eran de funcionarios públicos, es decir, funcionarios que en su labor habían tenido una solución guardada durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, me parece que es importante construir espacios adentro de las alcaldías, adentro de los gobiernos, donde los propios funcionarios también puedan desarrollar un eje de creatividad, un eje de resolución de proyectos, un eje que les permita generar, aunque sea en espacios o en ejercicios acotados, y creo que va a ser muy importante para la propia innovación interna del gobierno. Tienes toda la razón, Gustavo, y nosotros trabajamos mucho en eso. Muchas veces los usuarios son los mismos funcionarios. Los que más sienten el dolor son ellos. Entonces, ahora necesito un voluntario o voluntaria de entre los estudiantes de pregrado que están por acá. Alejandra, voluntaria. Muy bien. Hola, buenas noches. Bueno, yo no sé acá que soy estudiante de profesor. Y pues bueno, teniendo en cuenta que pues ustedes hablan de que pues, el ciudadano debía ser el protagonista y todo eso, mi pregunta pues no radica tanto hacia, diría yo, un sector económico, sino algo más bien interseccional. ¿De qué forma hacemos que la innovación pública no termine respondiendo solamente al ciudadano promedio, sino que realmente tenga en cuenta las distintas realidades y necesidades de los diferentes grupos de ciudadanía, especialmente aquellos que han sido históricamente olvidados? Y pues me refiero a esto por el contexto que yo creo que pues, ambos países, tanto Colombia como México, pues viven, y la pregunta para pues, cualquiera que quiera responderme. Gracias. Ok, entonces, ¿quién se lanza primero? Gustavo. Efectivamente, comparto esta visión de la interseccionalidad. Me parece que hay que ir bajando cada vez más los ejercicios, cualquiera de los ejercicios o políticas que intentemos hacer desde la perspectiva ciudadana a cada una de las comunidades. Por ejemplo, aquí en Jalisco tenemos distintas comunidades originarias, indígenas, ¿no? Y una comunidad fuerte llamada Wixárika, ¿no? Con ellos hemos hecho distintos ejercicios, particularmente también mediados por algunos compañeros antropólogos, para poder llegar de alguna manera a ellos, pero también hay que hacer ejercicios que también generen una perspectiva a lo mejor de género dentro de la propia interseccionalidad. También ha habido ejercicios que solamente se hacen para mujeres, porque dentro del espacio a lo mejor solamente para mujeres pueden surgir cosas que no sucederían a lo mejor en un espacio, digamos, donde se mezclen todos los géneros, ¿no? Entonces, yo os invito a que se realicen ejercicios específicos con algunas comunidades para poder también generar algún tipo de productos o de procesos o innovaciones muy particulares. Muchísimas gracias, Gustavo. Laura, ¿hay alguna pregunta más en Zoom? Si no, ya no te pedimos. Escoge una y la dices en tus propias palabras y contesta el que tú quieras. Porque no respondo. Sí, colocó corbata con la pregunta. Me vine así, solo le pasó la pregunta. Colocó corbata con la pregunta. No te preocupes. Hay que hacer una afiliación. Sí, la verdad es que es larga, pero voy a elegir esta que está interesante, y es cuando un equipo gana un concurso de innovación, tiene inconvenientes en armar todo el equipo de ejecución desde cero, y en el caso que nos comenta, ha tenido dificultad para encontrar los perfiles específicos, queriendo ver más como de tarifas y recomendaciones como de cómo abordar el tema de construcción de su equipo. Es un equipo innovador. Pues aquí tenemos un experto. Yo quisiera poner parte ya, pero si
si los panelistas quieren sumar otra. Y esa pregunta es súper valiosa de cara a lo que hablábamos antes, como abrebocas sobre el liderazgo creativo. Y es el sector público, no solo innovar es difícil por todas las cosas que ya hemos dicho, sino porque atraer talento diverso es un reto gigante. Cuando los sueldos muchas veces no son competitivos, cuando en el salario emocional uno no puede, o sea, yo no puedo decir, no, usted fue el mejor diseñador del mes, entonces le voy a dar tal cosa, cuando a veces ni siquiera se le puede dar un curso virtual, porque resulta que solo se puede formar a los servidores públicos y no a los colaboradores. Entonces siento que esto parte de entender muchísimo cuáles pueden ser otros, si uno pudiera decir, palancas que en el rol y en la gestión del trabajo también se pueden mover. Entonces, por ejemplo, muchos estudios demuestran que la motivación termina estando muy influenciada por la capacidad que siente una persona en tener libertad para crear. Ustedes pueden ser alcaldes y no tener libertad para crear, porque eso su cargo no lo tenga, pero eso lo puede tener un cargo de un laboratorio de innovación. O, por ejemplo, actualmente el hecho de trabajar híbrido. Hay lugares en donde a los contratistas se les exige ir a cumplir un horario impuesto, aun cuando eso no tiene, digamos, sustento jurídico. Pero ese es un espacio en donde tener perfiles, por ejemplo, híbridos, también puede dar chance a atraer más talentos. El reto de contratar a un desarrollador en el sector público. Yo sé si ustedes han tenido, nosotros tuvimos un menú y se fue para Disney. O sea, ¿quién le compite en sueldo a Disney? ¿Cómo logramos que trabajara los meses que trabajó con nosotros? Por puro propósito público. Y porque esto conectaba profundamente con sus 15 minutos de generar valor para la ciudad y casi como su servicio social, que dijo, listo, yo trabajo 6 meses acá porque voy a dejar algo valioso para mi ciudad. ¿Cómo hacemos que igual tengan reconocimiento estas personas cuando en muchos equipos de trabajo solo el hecho de participar de un espacio como este, venir a contar una experiencia, es un acto burocrático? Es como, no puede ir si no es el secretario. Entonces también siento que como en el rol que ustedes tienen de tomar decisiones y líderes de sus alcaldías, tienen un rol gigante en entender cómo reconocer el talento, sea en un equipo de innovación o no, que pues como que se plantea hacer las cosas diferentes, que se arriesga a dar vidas distintas, y más allá, pues digamos, de tarifas, que eso pues es pues, una conversación que te responde Seco, más que nosotros, pero sí entender cómo no es solo de la plata. Cierro con este comentario y es, en un libro que me estoy leyendo ahorita, sale una gráfica que dice cuánto más te motiva a ganar más plata. Y lo cierto es que la plata solo motiva en el momento en que el ascenso se vuelve real. O sea, como listo, me lo ofrecieron, eso me motivó un montón. Al siguiente día tienen más responsabilidades, más problemas, más trabajo, menos tiempo, menos sueño, más estrés, y la plata ya deja de ser ese impulsor del propósito. En cambio, sí, las otras cosas que les mencionaba, como tener flexibilidad en el lugar de trabajo, sentir que uno puede confiar en su jefe, sentir que puede proponer ideas, sentir que está conectando al propósito. Y cierro con esto, y es, por ejemplo, que tanto sus equipos conectan con el hecho de que no están trabajando para la alcaldesa de Sopó, están trabajando para que Sopó, el lugar donde seguramente viven todos, sea un lugar en transformación increíble después de que ellos salgan de ahí. Cómo hacer que se conecte con ese propósito público y que eso en los servidores despierte esa llama y ese fuego que a veces parece que está como súper encapsulado. Súper. Gustavo, César, ¿concurren? ¿Quieren agregar algo más súper puntual o ya cerramos? Algo muy puntual de la experiencia de la agencia digital, de la agencia de transformación digital del Gobierno de México. Justo tiene el mismo problema, ellos desarrollan software y tienen que competir con el sector privado que les paga 3 veces más lo que ganan ahí. Entonces, hacen 2 cosas. Uno es todo lo que comentó Natalia, mucho énfasis en la contribución al valor público que tiene su trabajo. Y hay una segunda cosa adicional que me parece que es muy útil, que es que crean a la hora de empezar a trabajar o colaborar expectativas sobre hitos o metas que hay que lograr, o sea, proyectos que hay que completar. Entonces eso les ayuda a las personas que están ahí establezcan el compromiso de al menos quedarse ahí hasta que se cumple 1, 2, 3 hitos que son productos desarrollados, terminados y entregados, ¿no? Y eso les ha ayudado también a reducir el gran problema que tienen de la tasa de rotación de desarrolladores. Súper inteligente. Bueno, muchísimas gracias César, muchísimas gracias Natalia, muchísimas gracias Gustavo.
Muchísimas gracias, alcaldes, alcaldesas, estudiantes, aquí y en Zoom. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, Laura. Un aplauso. La rifa del libro. Sí, muy importante. Entonces, vamos a hacer una rifa de 3 ejemplares del libro que editó César y ella nos contará las condiciones. Bueno, decidimos hacer una especie de quiz, entonces son 3 preguntas. El primero que conteste. Sí, ya estamos traumatizados con el de mañana. Es un ejercicio para empezar. La primera pregunta es, ¿cuál es el... ¿Estuvieron en clase? La primera pregunta es, ¿cuál es el elemento principal? ¿Cuál es el elemento principal de los laboratorios públicos más allá de la innovación? La colaboración. Co-creación. Co-crear. ¿No? ¿Otra? El objetivo principal. Crear valor público, resolver soluciones a través de valor. O sea, crear soluciones a través de valor público. ¿Sí? De hecho, era resolver problemas públicos, pero eso es el que más se conecta con... Wicked problems. Segunda pregunta. Natalia mencionó 3 prototipos que se escalaron y uno que no escaló. ¿Cuál es el? Opción A, participación ciudadana con WhatsApp a partir de... ¿Cuál es ¿Cuál era el que no escaló? Más fácil. De la manzana de cuidado. Última pregunta. ¿De dónde eran los laboratorios que mencionó Gustavo y que impulsaron el laboratorio de Zapopan? Guadalajara y el municipio al lado. Jalisco, de Jalisco, ¿no? Jalisco. Los que ayudaron a impulsar el laboratorio de Zapopan. No los que colaboran con él, sino los que lo ayudaron. Los que lo ayudaron a impulsar. Hasta hablamos de lo que hacían, del énfasis que les daban, de lo que pedían. Las comunidades. Guadalajara y sus pobladores cercanos. Híjole. Complicado. Señor, que se puede correr de la cámara, ¿verdad? Sí, se puede correr de la cámara. Siempre que la revolución. Más fácil, ¿cuál es el título del libro? Ya lo tengo. Pero